Creé un santuario en Marvel 131, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 131. La construcción del tarot completada, transferencia. En un abrir y cerrar de ojos, pasó una semana tranquilamente en calma. Esta semana, el mundo entero pareció haberse silenciado, cayendo en la calma antes de la tormenta. Las protestas callejeras que antes clamaban por la expulsión de los mutantes desaparecieron, y los titulares de los principales medios de comunicación ya no estaban llenos de informes de pánico sobre poderes sobrenaturales. Incluso los gobiernos de todo el mundo habían cambiado su actividad habitual, dejando de enviar con frecuencia esas cartas diplomáticas inquisitivas y cautelosas al santuario. Dentro del edificio de las Naciones Unidas, todas las agendas de las reuniones giraban en torno al mismo tema: cómo lidiar con la creciente amenaza sobrenatural y el cronograma para la formación de una alianza sobrenatural global. En la sala de reuniones, los representantes parecían solemnes, conscientes de que el mundo estaba experimentando una transformación sin precedentes. Debemos afrontar la realidad. Los poderes sobrenaturales se han convertido en una parte inseparable de este mundo. En lugar de resistirnos a ellos, deberíamos considerar cómo coexistir con ellos, declaró sin rodeos un representante de un pequeño país africano. La atención mundial estaba centrada en el santuario, a la espera de una guía clara de esta fuerza sobrenatural emergente. Sin embargo, el santuario no había tenido un representante en una reunión de las Naciones Unidas desde hacía mucho tiempo. Esto inquietaba a muchos miembros de la ONU, quienes se preguntaban si el santuario había abandonado la idea de formar una alianza global de superhumanos. Mientras tanto, en las salas de conferencias de las grandes potencias que aún intentaban mantener su independencia, el ambiente era mucho más complejo. La influencia del santuario se ha vuelto tan vasta que no se puede ignorar. Países de todo el mundo esperan que el santuario retome la formación de la Alianza Global de Superhumanos. Caballeros, ¿qué opinan? En la sala de conferencias de Estados Unidos, un grupo de altos funcionarios discutía asuntos nacionales con semblante cansado. Los recientes acontecimientos los habían dejado luchando por sobrellevar la situación. La costa estuvo a punto de quedar sumergida por olas gigantes, salvándose solo gracias a la matriz zodiacal establecida por IFN. Lo único que podemos hacer ahora es continuar el desarrollo de los robots Centinela e intensificar la caza de mutantes. No hay otra manera, dijo fríamente un oficial militar belicista. Si todo lo demás falla, tendremos que contactar con esas criaturas oscuras del inframundo. Para mantener su poder, recurrían a cualquier medio necesario. El anuncio del santuario sobre la intervención militar global sin duda reduciría el espacio vital de esas criaturas oscuras. Esto, sin duda, les brindaba una oportunidad para cooperar. Dentro del santuario, todos se preparaban para una reubicación importante. En los pasillos, los santos se apresuraban, llevando diversos equipos de entrenamiento y suministros esenciales. En los campos de entrenamiento, los mutantes recién reclutados recibían entrenamiento básico, esforzándose por controlar sus inestables habilidades. Presta atención a tu ritmo respiratorio. El cultivo del ki requiere una mente tranquila y pacífica. Un practicante del tarot instruyó a los santos en formación del santuario. Dentro de la sala del Consejo del Palacio Papal, el anciano papa estaba sentado en el asiento principal, su mirada recorriendo la sala. A su izquierda, los miembros del colegio cardenalicio, vestidos con túnicas solemnes, permanecían serenos. A su derecha, los miembros de la Legión Santa, liderados por Logan, se yerguen, irradiando sutilmente poderosas fluctuaciones de energía. Caballeros, comenzó el viejo papa, la nueva base de tarot está terminada. Ahora necesitamos formular un plan de reubicación detallado. La mayor parte de la atención del santuario se centrará en tarot, pero alguien aún debe permanecer aquí. El viejo papa habló lentamente, su voz resonando en la espaciosa sala del consejo. Hizo una pausa, fijando su mirada en Logan. He llegado a un acuerdo formal con el gobierno italiano. Roma y sus alrededores están oficialmente bajo la jurisdicción del santuario. A cambio, garantizaremos la seguridad de la ciudad. Logan se inclinó hacia adelante, golpeando ligeramente la mesa con sus nudillos metálicos. Su Majestad aún no ha salido de su aislamiento, pero la reubicación del santuario es ahora urgente. Con el creciente número de mutantes que se unen al santuario, los campos de entrenamiento son sumamente insuficientes.
La legión de Saint Seiya debe dirigirse primero al tarot. De lo contrario, su entrenamiento diario se verá gravemente afectado. Miró a su alrededor y propuso una solución concreta. Respecto al tema de la guarnición, sugiero un sistema de turnos. Honji y yo estaremos en un grupo, y Clarice y Ana en otro. Los dos grupos se turnarán para asegurar que siempre haya al menos 2 Saint Seiya de servicio en el santuario. Un cardenal añadió con impotencia. No solo el cuartel general del santuario, sino también los 12 templos del zodíaco necesitan ser custodiados. Nuestros recursos humanos están al límite. El viejo papa suspiró suavemente. Por ahora, esta es la única opción. ¿Hay algún santo en el ejército que esté a punto de comprender su cosmo? Esta pregunta provocó sonrisas irónicas en los 4 santos presentes. Clarice y Logan intercambiaron una mirada, y Clarice finalmente respondió. Todavía no. Actualmente se centran en el entrenamiento de Ki. Para comprender su cosmo, deben esperar a que su majestad salga de su reclusión y condense la semilla del cosmo antes de tener la oportunidad de lograr un avance. Además, nadie está capacitado para ello, e incluso si tuvieran la semilla del cosmo, no podrían lograrlo. Un breve silencio se apoderó de la sala de reuniones. El anciano papa finalmente tomó la decisión. En ese caso, procedan con este plan. Nosotros, los ancianos, permaneceremos en la sede del santuario para ocuparnos de los asuntos mundanos. Todos los asuntos relacionados con poderes sobrenaturales se trasladarán primero a Tarot. Una vez tomada la decisión, todo el santuario se puso en marcha. El entrenamiento se suspendió y todos los santos y mutantes comenzaron a prepararse para la reubicación. ¿Por fin vamos a ver el misterioso Tarot?, preguntó Charles, con la voz llena de expectación mientras observaba a la multitud bulliciosa. Los Decimomen a su alrededor también tenían un brillo curioso en los ojos. Desde su llegada al santuario, las conversaciones sobre el tarot habían sido casi diarias, lo que había despertado una gran curiosidad en muchos. Y ahora, la puerta del tarot estaba a punto de abrirse, y estaban a punto de presenciar el legendario reino secreto. En la plaza central del santuario, una enorme puerta espacial se abría lentamente. Extrañas ondas de energía fluían dentro de la puerta, y la escena del otro lado se podía vislumbrar vagamente. Mantengan el orden, entren en grupos. No deambulen una vez que lleguen, esperen más instrucciones. Logan se encontraba frente a la puerta, dando instrucciones. Cuando el primer grupo cruzó la puerta espacial y entró en el reino secreto del tarot, las exclamaciones de asombro se elevaron y se apagaron. «Dios mío. Es tan hermoso aquí», exclamó un joven mutante. Una cadena continua de montañas verdes apareció ante sus ojos, con cascadas que caían como cintas de plata en arroyos serpenteantes. Flores y plantas exóticas se mecían suavemente con la brisa, liberando un brillo y una fragancia suaves. La concentración de energía en el aire superaba con creces la del mundo exterior, haciendo que cada respiración fuera refrescante y vigorizante. Esto es simplemente un país de las maravillas descrito en las novelas. ¿De verdad vamos a vivir aquí a partir de ahora?, exclamó otro mutante. En la entrada, Ying-Nan, y Ying-Li y Xuan-Wu llevaban mucho tiempo esperando. Ying-Nan sonrió y se adelantó para saludarlos, pero sus ojos buscaban algo entre la multitud. Bienvenidos a Tarot. ¿Dónde está su santidad el Papa?, dijo, frunciendo ligeramente el ceño. Logan y Xuan-Wu intercambiaron una mirada. Los dos ya se conocían bastante bien debido a sus interacciones diarias. Es una larga historia. Hablemos mientras caminamos, dijo Logan, invitándonos a hablar. A diferencia del denso bosque original de Tarot, la entrada se había transformado en una amplia avenida, lo suficientemente grande como para que 30 personas caminaran una al lado de la otra. El camino estaba pavimentado con jade pulido, que brillaba cálidamente bajo la luz del sol. A lo largo del camino, algunos residentes de Tarot observaban con curiosidad a los recién llegados. ¿Qué dijiste? La voz de Xuan-Wu se elevó de repente, atrayendo la atención de quienes lo rodeaban. Al darse cuenta de su error, bajó la voz y preguntó con incredulidad. ¿Dijiste que su santidad el Papa está herido? Logan asintió gravemente. Así es, nosotros tampoco sabemos los detalles. Pero la batalla de su santidad contra Apocalipsis desató un tsunami de cientos de metros de altura, que casi destruyó las costas de todas las naciones costeras. El caos fue inmenso. Xuan-Wu se sorprendió. Solo llevo unos meses en Tarot, y la situación afuera ya es tan grave. Durante este tiempo, había estado cultivando diligentemente el ki en Tarot para mejorar su fuerza, logrando un progreso considerable.
Con el aumento del ki, su fuerza se había más que duplicado, lo que lo hacía anhelar aún más el poder legendario del universo menor. Durante su conversación, el grupo llegó a la nueva sede del dominio sagrado en Tarot. Incluso el bien informado Xuenwu quedó atónito ante la vista que tenía ante sí. Siempre había sabido que Tarot estaba construyendo una nueva base para el santuario, pero esta era la primera vez que estaba allí. Con el control elemental de Yefen y la ayuda de Tarot, el santuario recién construido era verdaderamente magnífico. Cubriendo un área de más de 1000 kilómetros cuadrados, se asemejaba más a una ciudad que a un simple puesto de avanzada. Los edificios principales estaban construidos de mármol blanco, adornados con decoraciones doradas, que brillaban bajo la luz del sol. Imponentes torres perforaban las nubes y exquisitas estatuas se erguían en las amplias plazas. La planificación de la ciudad se diseñó basándose en la capital de Jade, explicó Yingman a todos. Actualmente, solo se utiliza la zona central. El resto se desarrollará gradualmente a medida que el santuario crezca. Para las aproximadamente 1000 personas que acababan de emigrar, la nueva ciudad parecía excepcionalmente vacía. Pero todos comprendían que, con el paso del tiempo, más gente se mudaría gradualmente a Tarot. Aquí, el santuario comenzaría un nuevo capítulo. En la plaza central, Charles contempló los edificios lejanos y extensos y le dijo en voz baja a Logan, que estaba a su lado. Este lugar podría convertirse realmente en el último santuario para mutantes. Si se convertirá en un santuario para mutantes, no lo sé. Pero este lugar definitivamente se convertirá en un sitio sagrado mundial. Logan observó todo lo que tenía delante, con una sonrisa asomando en sus labios. Sus pensamientos se remontaron a una noche de hacía años, cuando él y Yefen, desaliñados y exhaustos, estaban sentados en el bosque, intentando desesperadamente evadir a los perseguidores del laboratorio. Aturdido, le pareció ver de nuevo los ojos de Yefen. Me convertiré en un dios. Su mirada era firme y brillante, llena de confianza. Esa frase los había sostenido a él y a Yefen hasta el día de hoy. Ahora, llamar a Yefen un dios no sería una exageración. Después de todo, el poder de Yefen hacía tiempo que había trascendido los límites de los mortales. Emergiendo del reclusión, la súplica de ayuda de Kunlun, el dominio sagrado, una cámara secreta en lo profundo del palacio papal. Mientras el último rayo de luz estelar se disipaba lentamente en el aire, Yefen abrió lentamente los ojos. En lo profundo de sus pupilas oscuras, parecía como si la Vía Láctea fluyera, innumerables estrellas parpadeando y brillando en su interior, volviendo finalmente a la quietud. Inesperadamente, esta desgracia se ha convertido en una bendición, alcanzando la cima del sexto sentido. Yefen sintió cuidadosamente el cosmos que surgía dentro de su cuerpo, una sonrisa apareció involuntariamente en sus labios. En este momento, su cosmos se había estabilizado en la cima del sexto sentido, que, según la jerarquía de poder del mundo Marvel, ya estaba en la cima del nivel de Padre Cuasi Celestial. Estaba a solo un obstáculo de romper el séptimo sentido y entrar en las filas de los poderosos de nivel Padre Celestial. Combinado con sus habilidades de control elemental y las muchas técnicas de combate de Saint Seiya, incluso enfrentándose a un poderoso ser de nivel Padre Celestial, podría tener una oportunidad de luchar. Finalmente, tengo algo de poder para protegerme. Yefen estiró su cuerpo, sintiendo el poder que crecía dentro de él, su estado de ánimo bastante agradable. La puerta de la cámara secreta se abrió silenciosamente. Salió, solo para encontrar el campo de entrenamiento, normalmente bullicioso, completamente desierto. Un silencio inusual llenó el aire, roto solo por el suave susurro de una brisa suave a través del espacio vacío. HMM. Yefen levantó una ceja, luego desató sus poderes telequinéticos. Su energía mental se extendió como ondas, cubriendo instantáneamente todo el reino sagrado. La construcción del tarot está completa, sintiendo todo lo que había sucedido recientemente, de repente se dio cuenta. Al instante siguiente, ya estaba dentro del reino secreto del tarot. La magnífica ciudad ante él llamó su atención. Los impolutos edificios de mármol blanco brillaban bajo la luz del sol, líneas decorativas doradas delineaban sus solemnes siluetas, imponentes torres perforaban las nubes y exquisitas estatuas se erguían silenciosamente en las amplias plazas. Toda la ciudad conservaba el aura sagrada propia del reino sagrado, a la vez que incorporaba el misterioso encanto del reino secreto del tarot. Su Majestad, ¿ha salido de su retiro? Clarice, Jingli y los demás, que dirigían la disposición de la plaza central, notaron la repentina aparición de Yefen y se adelantaron rápidamente para presentarle sus respetos. Acabo de salir de mi retiro.
La construcción es excelente, superó mis expectativas. Irefen asintió con una sonrisa. Xu Wenwu, de pie a un lado, observaba en silencio a Irefen, interiormente conmocionado. Comparado con antes de su retiro, el aura de Irefen estaba ahora completamente oculta, lo que hacía imposible percibir su fuerza. Se ha vuelto más fuerte de nuevo, sus pensamientos iniciales de desafío se desvanecieron por completo en ese momento. La diferencia de fuerza entre ambos era tan grande que no tenía sentido siquiera desafiarlo. Una vez que las cosas se calmen aquí en el dominio sagrado, me ocuparé de la bestia devoradora de almas. Con mi fuerza actual, la bestia devoradora de almas ya no puede causar ningún problema. Irefen miró a las hermanas Yi Nam. ¿De verdad? Yingnan y Yingli intercambiaron una mirada, ambas viendo una alegría incontrolable en los ojos de la otra. Aunque la bestia devoradora de almas había estado dormida desde que Irefen la hirió gravemente la última vez, incapaz de romper el sello, seguía siendo una espada de Damocles sobre Tarot. Ahora que habían recibido la promesa explícita de Irefen, un gran peso se les quitó de encima. En los días siguientes, Irefen permaneció en Tarot, supervisando personalmente las diversas tareas de reasentamiento en el santuario. A medida que el entrenamiento de los aprendices de Saint Seiya se desarrollaba gradualmente, la nueva ciudad comenzó a cobrar vida lentamente. Su Majestad, ha pasado mucho tiempo. Charles empujó su silla de ruedas al lado de Irefen mientras inspeccionaba los campos de entrenamiento. Parece que no te encuentras bien últimamente. Irefen se giró para mirar a Charles. Comparado con su último encuentro, el profesor décimo parecía mucho peor. Incluso después de recuperarse en el santuario durante un tiempo, una persistente fatiga permanecía entre sus cejas. Tienes razón. Eric y yo tomamos el camino equivocado. Charles suspiró con una sonrisa irónica. Está bien, deja de perder el tiempo con sentimentalismos. Irefen agitó la mano. El santuario ya está haciendo todo lo posible por averiguar sobre Dakun y Jin. Pero déjame ser claro, si estos dos despiertan por completo sus poderes Omega, ni siquiera yo podré suprimirlos. Deberías entender lo que quiero decir. Charles guardó silencio por un momento, luego levantó la cabeza y formuló una pregunta que lo había inquietado durante mucho tiempo. Su Majestad, parece que sabe mucho sobre mutantes. Esta era, sin duda, una pregunta que merecía reflexión. El currículum de Irefen no era ningún secreto entre las agencias de inteligencia de todo el mundo. Tras despertar sus habilidades mutantes, fue encarcelado en un laboratorio durante 10 años, escapando solo después de que sus habilidades despertaran por segunda vez, apoyando a Logan en el camino. Superó grandes dificultades para llegar al Vaticano, convirtiéndose finalmente en papa poco a poco. Charles no podía comprender de dónde había aprendido Irefen tanto sobre mutantes. Charles, los orígenes de los mutantes están más allá de tu imaginación, dijo Irefen con significado. Las declaraciones hechas por el santuario en sus 2 ruedas de prensa no carecían de fundamento. El poder de los mutantes se origina en el creador de un único universo. El llamado Gen X es en realidad una manifestación del poder del creador. Lo único que no tengo claro ahora mismo es el origen del poder de los mutantes. ¿Es del experimento del creador o del creador mismo? Le dio una palmadita suave en el hombro a Charles. Cultiva bien. Las heridas en tu cuerpo no son incurables. Irefen estaba a punto de decir unas palabras más cuando de repente sintió un temblor inusual bajo sus pies. Todo el reino secreto del tarot tembló ligeramente, e incluso el aire se onduló con energía visible. ¿El tarot puede tener terremotos? Frunció el ceño, bastante sorprendido. Los miembros del dominio sagrado en el campo de entrenamiento también detuvieron lo que estaban haciendo, mirando a su alrededor con cautela e intercambiando miradas. Guardián de la Tierra, una voz clara pero cansada entró en la mente de Irefen. ¿Quién eres? La expresión de Irefen se endureció. Ser capaz de eludir sus sentidos y transmitir su voz directamente, pero dejarlo sin poder encontrar su origen, significaba que la fuerza de la otra parte probablemente era incluso mayor que la suya. Mi nombre es Wu Fengji, el guardián de Kunlun. Necesito tu ayuda. Respondió la voz, con un tono claramente cansado. ¿Wu Fengji? Irefen estaba atónito. ¿Esta legendaria guardiana de Kunlun seguía viva? ¿Cómo necesitas mi ayuda? Preguntó con voz grave. La fuerza de Wu Fengji se encuentra entre las 3 más altas en la historia de Kunlun. Es una verdadera potencia de nivel Padre Celestial. Que una existencia así necesite su ayuda significa que algo terrible ha ocurrido en las dimensiones inferiores a Kunlun. Esto no son buenas noticias.
Contacta al Mago Supremo y haz que venga a Kunlun. Algo ha ocurrido en la dimensión suprimida por Kunlun. Date prisa. La voz de Wulfenji denotaba una urgencia inusual. Entiendo, asintió Yefen de inmediato. Sabía que Kunlun y Tarot tenían una conexión especial. Tarot era esencialmente otra puerta de entrada a Kunlun. Si algo le sucedía a Kunlun, Tarot también se vería afectado. Clarice, difunde la noticia. Ley marcial en el dominio sagrado. La ley marcial no se levantará hasta que regrese. La voz de Yefen entró directamente en la mente de Clarice a través de la telepatía. Al segundo siguiente, su figura ya había desaparecido de Tarot. La expresión de Clarice cambió drásticamente al recibir el mensaje telepático. ¿Ley marcial? Esta era la primera vez desde el establecimiento del dominio sagrado. Sin dudarlo, inmediatamente transmitió la orden de ley marcial a Logan, John y Anna. Como los únicos además de Yefen que habían comprendido el cosmo, ahora eran el mando supremo en el santuario. Al escuchar la noticia de la ley marcial, los tres se pusieron extremadamente serios. ¡Ay, la Tierra realmente ha cambiado!, suspiró Logan con impotencia. Habiendo vivido en este planeta durante más de 100 años, nunca había visto una situación tan grave. No era exagerado decir que la situación actual era más peligrosa que durante las 2 guerras mundiales. Un pequeño paso en falso podría llevar a la extinción de la humanidad, o incluso a la destrucción de la Tierra. Y los enemigos a los que se enfrentaban eran cada vez más despiadados. Mi poder aún es demasiado débil, no es suficiente. Logan miró sus puños, con un destello de impotencia en sus ojos. Incluso con el cosmo, aún se sentía impotente ante tal nivel de crisis. Al mismo tiempo, Yefen ya había aparecido en Kamartaj. Pero tan pronto como se reveló, fue envuelto por un portal naranja. El paisaje ante él cambió instantáneamente, y cuando se estabilizó, se encontró de pie en la cima de una montaña envuelta en niebla. La anciana estaba a su lado, con expresión seria mientras contemplaba el apenas visible país de las maravillas de Kunlun a lo lejos. En el siguiente instante, ambos llegaron a la cima de Kunlun. Ante ellos se sentaba una joven y hermosa mujer. Wulfenji abrió lentamente los ojos, con un atisbo de cansancio reflejado en ellos. Cuando reconoció a la persona, una leve sonrisa apareció en su pálido rostro. ¿Cuánto tiempo sin verte, anciana? Su voz era notablemente débil, indicando claramente un agotamiento extremo. El poder fénix que la rodeaba también era más tenue de lo habitual, como si hubiera soportado una larga y ardua batalla. Los seres dentro de las dimensiones atacaban constantemente el sello de Kunlun, causando un considerable agotamiento de su poder. No esperaba que ni siquiera tú pudieras reprimirlo. ¿Es por la anomalía en la barrera de la dimensión real? Incluso las dimensiones debajo de Kunlun están reaccionando. La anciana miró fijamente a Wulfenji, con el ceño ligeramente fruncido. Como hechicera suprema que había protegido la Tierra durante cientos de años, la anciana conocía bien la fuerza de Wulfenji. Aunque no estuviera en su máximo poder, seguía siendo un ser poderoso, entre los más fuertes del universo. Para que su poder se hubiera agotado hasta este punto, la anomalía dimensional debajo de Kunlun debía ser extraordinaria. Yefen se hizo a un lado, observando en silencio a Wulfenji. El aura opresiva que emanaba de ella lo hacía sentir amenazado. Que él, con su fuerza actual, aún se sintiera amenazado, era claramente el aura de una potencia de nivel Padre Celestial. En otras palabras, si atacara, un solo golpe podría reducir el sistema solar a polvo en el universo. Sin embargo, ni siquiera un ser tan poderoso pudo suprimir la dimensión bajo Kunlun, lo que hizo que Yefen desconfiara aún más de la situación que estaba a punto de enfrentar. Yefen, ¿no se te ocurrió una idea? Aquí hay una dimensión sin reclamar. ¿Te gustaría estudiarla? Guyi se giró repentinamente para mirarlo, con los ojos llenos de un profundo significado. Yefen se quedó atónito, recordando de inmediato su conversación anterior con Guyi. En efecto, había expresado su deseo de convertirse en un señor dimensional, pero eso dependía de tener la fuerza suficiente. En este momento, ni siquiera había alcanzado el nivel de Padre Celestial. Era demasiado soñar con convertirse en un señor dimensional. No sueñes. La dimensión suprimida por Kunlun es muy fuerte, extremadamente fuerte. Además, es una dimensión no reclamada, dejada atrás por algún dios antiguo que cayó. Este libro se publica por primera vez en línea por 55H5. Ni siquiera menciones que aún no has alcanzado el nivel de Padre Celestial. Incluso si lo hubieras hecho, la probabilidad de entrar en una dimensión por debajo de Kunlun no sería muy alta.
Guyi pareció leer sus pensamientos, sacudiendo la cabeza con impotencia. Hizo una pausa y luego continuó. Solo te digo que hay tal oportunidad al pie de Kunlun. Si estás interesado, Wu Fengji y yo podríamos ayudarte. Las palabras de Guyi tenían un matiz de solemnidad. La dimensión suprimida por Kunlun era inusualmente poderosa. Ni siquiera él conocía su origen. La única certeza era que esta dimensión no reclamada era muy antigua, existiendo desde hacía mucho tiempo. Al menos con su poder actual, no podía rastrear su línea de tiempo hasta el final. Si no fuera por la reciente intensificación de anomalías dimensionales, no habría pensado en esta dimensión. Es así. Vale la pena planificarlo. Un destello de luz brilló en los ojos de Ye Feng. Con figuras poderosas como Guyi y Wu Fengji ayudando, sin duda valía la pena investigar. Si realmente era una dimensión masiva y no reclamada, sin duda sería una oportunidad increíble. Descansa ahora, y Ye Feng irá contigo a la dimensión en un rato. Me quedaré en Kunlun para supervisar las cosas, dijo Guyi a Wu Fengji. De acuerdo. Me recuperaré en media hora como máximo. Wu Fengji respiró hondo y se sentó con las piernas cruzadas. Había estado suprimiendo la dimensión sola durante mucho tiempo y originalmente era bastante capaz. Pero recientemente, la reacción adversa de la dimensión se había vuelto cada vez más fuerte, y su velocidad de recuperación ya no podía seguir el ritmo del consumo. Desesperada, contactó a Ye Feng para pedir ayuda. No esperaba que ambos llegaran tan a tiempo. Guyi asumió la tarea de suprimir la dimensión, y la magia que surgió envolvió instantáneamente todo Kunlun. Las montañas temblaron, e incluso el aire pareció congelarse. Guyi, tu fuerza es cada vez más asombrosa, elogió Wu Fengji sinceramente, sintiendo los cambios en Kunlun. En el momento en que Guyi tomó el control, la agitación en las dimensiones inferiores disminuyó considerablemente. Aunque ella y Guyi estaban ambos al nivel de Padre Celestial, la diferencia en su fuerza seguía siendo enorme. Esta era la base del hechicero supremo. Wu Fengji se calmó y comenzó a concentrarse en la recuperación. El poder del Fénix fluyó a su alrededor, formando un deslumbrante halo de llamas. La recuperación, que se esperaba que tomara media hora, se completó en solo 5 minutos. El espectro del Fénix tras ella se solidificó cada vez más, irradiando una presión escalofriante. ¿Es este el poder del Fénix? Observó Ye Feng con atención. Era la primera vez que veía el poder del Fénix con sus propios ojos. Esa energía vasta e ilimitada tenía una calidad de origen absurdamente alta. La destrucción contenía nueva vida, y la creación ocultaba el final. No era de extrañar que pudiera dividirse en infinitos multiversos y aún así mantener una fuerza tan poderosa. El poder del Fénix no tenía distinción primaria ni secundaria. Estrictamente hablando, cada parte era una existencia relativamente independiente. Ambas podían fortalecerse a medida que el huésped crecía, se dividía y se fusionaba, una característica única en el multiverso. De acuerdo. Wu Fengji abrió los ojos y se puso de pie lentamente. Su aura era ahora increíblemente poderosa, un marcado contraste con su comportamiento anterior. Un espectro del Fénix extendió sus alas tras ella, tiñendo todo el pico Kunlun de un rojo dorado. Entonces te dejo esto a ti, anciana. Wu Fengji le dio las gracias a la anciana. Vamos. Ella se giró para mirar a Ye Feng, con los ojos brillando de espíritu combativo. Vamos. Ye Feng sonrió y asintió, su universo interior agitando silenciosamente dentro de él. La anciana agitó su mano, y un complejo círculo mágico apareció instantáneamente bajo sus pies. Una fuerte sensación de ingravidez los invadió, y el espacio comenzó a distorsionarse. No cerraré el portal. Si sientes que estás en desventaja, regresa. El tono de la anciana era tranquilo, pero irradiaba absoluta confianza. Incluso si los monstruos de la dimensión pudieran pasar a Ye Feng y Wu Fengji, ningún fugitivo podría eludir su intercepción. Atravesando el oscuro pasaje espacial, Ye Feng y Wu Fengji finalmente llegaron dentro de la dimensión bajo Kunlun. ¿Qué es esto? Tan poderosa malicia. En el momento en que Ye Feng entró en la dimensión, los vellos de su cuerpo se erizaron. Una malicia escalofriante impregnaba la dimensión, como si innumerables ojos observaran desde las sombras. Esta malicia no solo apuntaba al cuerpo físico, sino que también erosionaba el espíritu. Esto debe ser la malicia que dejó el señor dimensional original, o podría ser el poder que dejó su oponente. Ten cuidado, la contaminación mental aquí es muy fuerte. El poder del Fénix de Wu Fengji se intensificó, iluminando una vasta área de oscuridad.
La dimensión completamente negra reveló su verdadera forma bajo la luz del poder del Fénix. Era un espacio lleno de estructuras geométricas distorsionadas, con rastros rotos de leyes por doquier. Una sensación de decadencia y destrucción impregnaba el aire. Rugido. Un extraño rugido resonó desde las profundidades de la dimensión, seguido de innumerables criaturas oscuras y extrañas que surgían de todas direcciones. Algunas parecían sombras retorcidas, otras imágenes de espejos destrozadas, y otras simplemente masas de oscuridad retorciéndose. Están aquí. Wu Fengji murmuró en voz baja, sin contenerse. Chirrido. Un claro grito de Fénix resonó por toda la dimensión, y llamas ardientes se dispararon hacia el cielo. Zumbido. Irefen encendió simultáneamente su cosmos, la luz de las estrellas brillaba tras él, mezclándose con el fuego del Fénix. Excalibur. Irefen alzó la mano y lanzó un golpe de espada sagrada. La afilada luz de la espada barrió, partiendo en dos a cada criatura oscura en su camino. Pero lo que fluía de sus heridas no era sangre, sino una espesa sustancia negra. Aún más extraño, los monstruos abatidos fueron rápidamente devorados por sus congéneres, llenando los huecos en un abrir y cerrar de ojos. Este poder. Irefen frunció el ceño, sintiendo una sensación de déjà vu respecto a este poder. Estos monstruos exudaban simultáneamente un aura de oscuridad, destrucción y devoración, pero al examinarlos más de cerca, también se escondía un rastro de luz en su interior. Esta combinación contradictoria era excepcionalmente inquietante. Enfrentados a la marea interminable de monstruos, los dos activaron su modo asesino. Por dondequiera que pasaba el fuego fénix de Wu Fengji, los monstruos se reducían a cenizas. Cada golpe de la espada sagrada de Irefen despejaba una gran área. Pero los monstruos parecían interminables, y las áreas que acababan de ser despejadas se llenaban rápidamente de nuevos monstruos. Explosión Galai. Irefen finalmente desató todo su poder. La luz estelar se condensó entre sus manos, y la energía suprema explotó. Liberado de las limitaciones de la Tierra, finalmente pudo desatar su poder sin restricciones. Si esta explosión galáctica cayera sobre la Tierra, podría vaporizar todo el planeta. En ese momento, esta técnica definitiva demostró su verdadero poder. Centrada en Irefen, la energía destructiva se extendió en forma esférica. Los monstruos circundantes fueron vaporizados por completo al entrar en contacto con la energía, sin dejar rastro. La estructura espacial de la dimensión tembló ligeramente bajo este ataque. Este tipo es tan fuerte. Wu Fengji, sintiendo este poder desde lejos, no pudo evitar girar la cabeza. Los dos estaban lejos, pero el poder del ataque de Irefen hizo temblar incluso su corazón. Juzgó que la fuerza de Irefen ya era comparable a la de algunos seres de nivel celestial más débiles. Lo que más la sorprendió fue que Irefen solo había alcanzado el poder en 3 años. ¿Ya está entrando en el nivel celestial en 3 años? Con razón el anciano lo valora. Un destello de admiración brilló en los ojos de Wu Fengji. El poder del Fénix que la impulsaba ardía con más fuerza, extendiendo sus alas y convirtiendo todo el cielo en un mar de fuego. Los dos, uno a la izquierda y otro a la derecha, luchaban por abrirse paso a través de esta extraña dimensión. La deslumbrante luz de la explosión estelar galáctica estalló en las profundidades de la dimensión, disipando instantáneamente la oscuridad en un radio de decenas de miles de kilómetros. Sin embargo, esta luz fue fugaz y rápidamente engullida de nuevo por la oscuridad infinita que los rodeaba. No puedo ver el borde. No hay nada ahí. Irefen esforzó la vista, mirando a lo lejos en el resplandor de la explosión, con el ceño fruncido. Hasta donde alcanzaba la vista, solo había oscuridad eterna y criaturas espeluznantes retorciéndose en las sombras. Esta dimensión parecía infinita, desprovista de puntos de referencia, lo que le producía una profunda sensación de vacío. Cuidado. Se acerca algo grande. La voz de Wu Fengji atravesó la barrera dimensional, llegando claramente a los oídos de Irefen. Irefen giró bruscamente la cabeza en una dirección, y un instante después que Wu Fengji, también sintió ese poder escalofriante. Era una energía oscura pura y aterradora, mucho más fuerte que cualquier monstruo que hubiera encontrado antes. Nivel Padre Celestial. Dijo Irefen, cada palabra clara, sus ojos ardiendo con un feroz espíritu de lucha. Después de estar tanto tiempo en este mundo, finalmente había encontrado un oponente con el que podía luchar sin restricciones, con todas sus fuerzas. En esta dimensión aislada del universo principal, no necesitaba preocuparse por dañar a los inocentes, ni necesitaba contenerse. Ven.
Gritó Yefen, su universo interior elevándose a una altura sin precedentes. En un instante, el mapa estelar detrás de él se expandió a decenas de miles de kilómetros de radio. El mapa estelar de los 12 signos del zodíaco se desplegó por completo en esta dimensión alternativa, ya no apareciendo línea por línea como antes. Mata. Rugió Yefen, y el mapa estelar de los 12 signos del zodíaco emitió simultáneamente una luz deslumbrante. El poder supremo se condensó en su interior, y el poder de las estrellas fluyó a su alrededor como si fuera una sustancia tangible. En ese momento, parecía haberse transformado en el mismísimo cielo estrellado. Rugido. La criatura oscura de nivel Padre Celestial finalmente apareció. No tenía una forma fija, solo una masa de oscuridad en constante cambio, dentro de la cual innumerables rostros dolorosos y distorsionados emergían ocasionalmente. En el momento en que apareció, la energía oscura de toda la dimensión comenzó a hervir. Al mismo tiempo, Wu Fengji también se encontró con una criatura oscura de nivel Padre Celestial, y su aura era aún más aterradora que la que enfrentaba Yefen. ¡Bum! Dos figuras completamente desproporcionadas, una grande y otra pequeña, chocaron violentamente. La tormenta formada por el impacto de energía se extendió en todas direcciones, y la figura de Yefen salió disparada hacia atrás en la colisión. En ese momento, todavía no era rival para una criatura de nivel Padre Celestial en una contienda de poder puro. Pero Yefen permaneció impasible. El mapa estelar detrás de él comenzó a parpadear violentamente, y meteoros se unieron en el cielo. Extinción de la luz estelar. Yefen extendió las manos hacia adelante, y las estrellas en el mapa estelar comenzaron a caer. 1, 2, 3, innumerables meteoros, dejando tras de sí brillantes llamas, se precipitaron hacia la oscura criatura con una fuerza devastadora. Cada meteorito contenía una energía aterradora suficiente para destruir una ciudad. Rugido. La criatura oscura rugió ensordecedoramente, su niebla negra circundante se arremolinó violentamente. ¿Qué? Las pupilas de Yefen se contrajeron bruscamente. Las estrellas fugaces fueron engullidas silenciosamente en el momento en que tocaron la niebla negra. Ataques capaces de destruir naciones solo agitaron ondas en la superficie de la niebla negra antes de desvanecerse por completo. Interesante. Puño de polvo estelar de diamante. Yefen rió en lugar de enojarse. Una aura gélida se extendió desde él, congelando incluso el espacio mismo. Quería ver si la criatura aún podía devorar un frío tan extremo que podía detener incluso el movimiento molecular. Crack. Crack. El sonido de cristales de hielo condensándose resonó a través de las dimensiones mientras el enorme cuerpo de la criatura oscura se congelaba instantáneamente, convirtiéndose en una gigantesca escultura de hielo. La figura de Yefen ya había pasado a miles de kilómetros de distancia. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos, mostrando su asombrosa velocidad. ¡Bang! Sin embargo, este aire extremadamente gélido solo atrapó a la criatura oscura por unos segundos. La escultura de hielo se hizo añicos con un estruendo, y la criatura oscura pareció enfurecerse por completo por la provocación de Yefen, su niebla negra circundante comenzó a extenderse salvajemente. Wosh tilde wosh tilde. Un sonido escalofriante resonó, e innumerables pares de ojos escarlatas se abrieron repentinamente desde dentro de la niebla negra que se extendía. Esta niebla negra se transformó en miles y miles de criaturas oscuras, que se abalanzaron sobre Yefen como una ola gigante. Puño de velocidad relámpago. Yefen no temía, sus puños se transformaron en innumerables destellos dorados. La luz del puño explotó como gotas de lluvia, y frente a numerosos enemigos, Yefen mostró la verdadera fuerza de un Saint Seiya. Rayos dorados se entrecruzaron en la oscuridad, luego se transformaron en luz infinita. Las criaturas oscuras que fueron alcanzadas ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de desintegrarse por completo, sin dejar rastro. Pero para esa criatura oscura de nivel Padre Celestial, estas pérdidas parecían insignificantes. Continuó creando clones sin cesar, como si nunca se fuera a agotar. No me extraña que incluso el anciano dijera que no se podría eliminar en poco tiempo. Hasta el Padre Celestial se agotaría en esta dimensión. Yefen analizó con calma la situación mientras luchaba. Ya había sentido un agotamiento significativo de energía desde el comienzo de la batalla. Pero estas criaturas oscuras parecían poder extraer energía de la dimensión en cualquier momento, sin mostrar signos de desgaste. La muerte de muchas criaturas oscuras más débiles no afectaría la situación general. No podemos seguir perdiendo el tiempo aquí. Yefen frunció el ceño. Este consumo interminable de energía era inútil.
No podían sondear la verdadera naturaleza de esta dimensión, ni podían eliminar por completo a estos monstruos. Aunque esta vez habían adquirido cierta comprensión de las dimensiones, estaba lejos de ser suficiente. La fuerza de esta dimensión no reclamada era inimaginable. En términos de nivel de energía, pocas dimensiones podían compararse. Este nivel de dimensión parecía no haber sido mencionado nunca en la mitología oficial de Marvel. Esto es problemático. Irefen respiró hondo y comenzó a buscar una oportunidad para abandonar el campo de batalla. Necesitaba regresar a Kunlun y obtener más información sobre esta dimensión del anciano. Solo comprendiendo sus orígenes podría encontrar la manera de lidiar con ella. ¿Eh? ¿Qué es esto? Irefen sintió de repente una sensación de desorientación. En las profundidades de esta oscuridad que lo consumía todo, vislumbró una tenue luz. La luz era extremadamente débil, pero tenía un ritmo extraño, como si le transmitiera algún tipo de información. Además, su poder de control elemental parecía resonar inquietantemente con el llamado de las profundidades de la oscuridad. ¿Acaso había fluctuaciones de poder elemental en las profundidades de esta oscuridad? Algo no está bien. Un escalofrío le recorrió la espalda, erizándole el vello corporal. En esta dimensión supuestamente sin vida y deshabitada, algo lo llamaba y resonaba con su poder. ¿Podría ser que el temblor en esta dimensión no se deba a que se haya tocado la barrera de la dimensión real? Sino a que sea por mí. Un pensamiento sorprendente cruzó la mente de Irefen. No, no. Si realmente era por su culpa, ¿por qué sus entradas anteriores en el tarot no habían causado ninguna perturbación? ¿O es que varias condiciones se combinaron para crear esta situación? La expresión de Irefen era incierta mientras analizaba rápidamente varias posibilidades en su mente. En esta dimensión sin dueño llena de oscuridad y destrucción, algo lo llamaba. No importaba cómo lo mirara, algo no se sentía bien. Lo que lo inquietaba aún más era que no sabía si esa llamada iba dirigida solo a él. ¡Zas! La figura de Irefen se movió rápidamente a través del vacío, esquivando por poco otro ataque de la criatura oscura. Sus enormes garras rozaron su ropa, la fuerza del viento le quemó la piel. Esto no puede continuar. Retirada. Gritó, su voz resonando por la dimensión. Wu Fengji, al otro lado, claramente sentía lo mismo. Aunque el fuego del fénix a su alrededor seguía ardiendo, la oscuridad circundante permanecía inalterada. La extrañeza de esta dimensión superaba sus expectativas. Incluso trabajando juntos, no podían comprender la verdadera naturaleza de esta dimensión. Incluso si lograban derrotar a la criatura oscura de nivel Padre Celestial que tenían delante, ¿quién podía garantizar que no aparecería un ser aún más poderoso? Una dimensión capaz de albergar una criatura de nivel Padre Celestial ya estaba más allá de su imaginación. Vámonos. Wu Fengji batió sus alas, y el fuego del fénix trazó una magnífica trayectoria en el vacío, llegando junto a Irefen en un abrir y cerrar de ojos. Ayúdame a contener a las criaturas oscuras que nos rodean. Me gustaría saber si el sol mítico puede iluminar esta dimensión oscura. Los ojos de Irefen eran firmes, y su débil llamado lo intrigó. ¿Qué quieres hacer? Wu Fengji se quedó un poco desconcertada. Aunque estaba perpleja, el poder del fénix a su alrededor ya se había extendido, formando una barrera de llamas. Las criaturas oscuras que intentaban acercarse eran incineradas al instante al contacto con las llamas, emitiendo aullidos lastimeros. Veamos si podemos explorar realmente la realidad de esta dimensión. Dijo Irefen, y el mapa estelar, que antes cubría una vasta área, comenzó a encogerse rápidamente. La luz de los 12 signos del zodíaco se volvió cada vez más deslumbrante a medida que se contraía. Lo que antes era simplemente un brillo estelar se había condensado en un resplandor casi tangible, como un sol naciente. Los 12 signos del zodíaco, desde la era de la mitología, han girado alrededor del sol mítico, absorbiendo su luz. Al combinar los 12 signos del zodíaco, podemos invocar al sol mítico para quemar toda la oscuridad. La voz de Irefen resonó por la dimensión, con un ritmo ancestral. Con sus palabras, el mar estelar construido a partir de su microcosmos se fusionó por completo. El mapa estelar parecía contener 12 armaduras doradas, que brillaban intensamente y resonaban entre sí. El resplandor blanco comenzó a teñirse de oro, y luego se transformó en una estrella ardiente y resplandeciente. Luz del sol mítico. El sol, suspendido sobre la cabeza de Irefen, comenzó a separarse lentamente del mapa estelar del microcosmos y a caer en las profundidades de la dimensión.
En el instante en que se separó del mapa estelar, este sol mítico comenzó a expandirse a una velocidad asombrosa, alcanzando el tamaño de una estrella verdadera en un instante, y continuó expandiéndose. Esto es. La luz del sol mítico hizo que las pupilas de Wolfenji se contrajeran bruscamente. Aunque el poder de Iefeng era actualmente inferior al suyo, el poder contenido en este sol mítico dejó a Wolfenji sobrecogida. Podía sentir que si resistiera directamente este ataque, incluso con su fuerza actual y la mejora de la fuerza Fénix, resultaría gravemente herida. El sol mítico ardía ferozmente en esta dimensión oscura, liberando luz suficiente para purificar toda la oscuridad. Las criaturas oscuras, antes descontroladas, se convirtieron en cenizas al contacto con esta luz, e incluso las dos criaturas oscuras de nivel Padre Celestial tuvieron que retroceder temporalmente. No te quedes ahí parada, mira a tu alrededor, ¿qué hay ahí? La voz de Iefeng hizo que Wolfenji volviera en sí. Usando la luz del sol mítico, ambos exploraron con entusiasmo los alrededores. Esta era su única oportunidad de encontrar pistas en esta dimensión eternamente oscura. El sol brillaba en lo alto del cielo. La luz del sol mítico finalmente alcanzó su punto máximo, iluminando toda la dimensión oscura como si fuera de día. ¿Qué es eso? La mirada de Iefeng se fijó en un área iluminada por la luz. Allí, descubrió las ruinas de un templo en ruinas. Pilares rotos y piedras derruidas estaban por todas partes, pero a juzgar por las tallas restantes y el estilo arquitectónico, esta dimensión sí que había tenido un amo, y uno extremadamente poderoso. Aún más escalofriantes eran las evidentes huellas de batalla en estas ruinas, lo que sugería que este señor dimensional había sufrido una desgracia dentro de su propio dominio. Este descubrimiento le heló la sangre a Iefeng. ¿Qué es eso? En las tallas de piedra del templo, Iefeng sintió un aura peculiar. No solo luz, sino también poder elemental. Las marcas elementales brillaban con un resplandor inexplicable, como si protegieran el templo en ruinas o suprimieran la oscuridad omnipresente. Vámonos. Sin perder más tiempo, Iefeng le dijo a Wolfenji a su lado. El brillo del sol mítico había comenzado a atenuarse, y la oscuridad circundante se cernía de nuevo. Las dos criaturas oscuras de nivel Padre Celestial también se agitaban. Las dos se transformaron en dos estelas de luz, precipitándose hacia la matriz de teletransportación. Detrás de ellas, el sol mítico fue finalmente engullido por la oscuridad creciente. En el momento en que la luz se disipó por completo, un rayo de luz entró en el cuerpo de Iefeng, pero él no se percató de ello. Esta exploración había dado grandes frutos. Un templo en ruinas, huellas elementales, incluso si era de una era distante, seguramente habría algún rastro de ello. Wosh. Iefeng y Wolfenji salieron corriendo del portal de teletransportación uno tras otro, regresando a la cima de Kunlun. Guyi levantó ligeramente un dedo, y el portal de teletransportación se cerró instantáneamente, aislando por completo la oscuridad en las profundidades de la dimensión. ¿Alguna ganancia? Guyi miró a los dos que parecían algo cansados. Un poco, supongo. Tengo algo que me gustaría preguntarte. Iefeng calmó su respiración, su expresión solemne. Miró directamente al anciano. Dices, ¿es posible que un señor dimensional sea asesinado dentro de su propia dimensión? Esta pregunta hizo que tanto el anciano como Wolfenji fruncieran el ceño simultáneamente. Matar a un señor dimensional dentro de una dimensión. Tus palabras están más allá de mi comprensión. Según entiendo, los señores dimensionales residen dentro de su propia dimensión, recibiendo el poder de toda la dimensión, lo que los hace prácticamente imposibles de matar. El anciano reflexionó por un momento, luego dijo lentamente. Hizo una pausa, luego continuó explicando, sin mencionar que los señores dimensionales empuñan el corazón de la dimensión, e incluso si mueren dentro de su propia dimensión, pueden resucitar instantáneamente. Sin embargo, la mirada del anciano se profundizó, no es del todo imposible. A menos que un ser los suprima con poder absoluto, pero no sé qué tipo de poder posee tal existencia. La implicación era clara. Los señores dimensionales son poderosos, pero no invencibles. Simplemente, el poder a ese nivel está más allá de su comprensión actual. Lo entiendo, asintió Iefeng con aire de comprensión. Recordaba que sí había casos de señores dimensionales asesinados en el universo Marvel, pero eran excepciones, y los señores dimensionales asesinados no eran particularmente poderosos. Sin embargo, esta dimensión sin dueño bajo Kunlun era claramente de una fuerza extraordinaria.
Ser capaz de nutrir a una criatura oscura de nivel celestial a partir de mero poder residual en un estado sin dueño, ¿qué nivel de dimensión era este? Cabe destacar que Mepisto, el llamado Señor de la Dimensión del Infierno, y Dormammu, el Señor de la Dimensión Oscura, solo alcanzaron la cima del nivel celestial después de abandonar sus propias dimensiones. Solo dentro de sus propios dominios dimensionales podían alcanzar el nivel de un solo universo. El contraste entre ambos demostraba claramente el aterrador poder de esta dimensión bajo Kunlun. ¿Qué viste? Wu Fengji preguntó, con el ceño fruncido y un tono urgente. Durante la breve iluminación del sol mítico, su atención había estado completamente centrada en la criatura oscura de nivel celestial, impidiéndole observar las profundidades de la dimensión como lo había hecho Ye Feng. Un templo en ruinas, rastros de batalla. El antiguo amo de esta dimensión sin dueño bajo Kunlun probablemente murió dentro de esa dimensión. La voz de Ye Feng era grave. Estas palabras hicieron que las expresiones de Wu Fengji y Gu Yi cambiaran simultáneamente. Nunca habían oído hablar de un señor dimensional muerto dentro de su propio dominio. Esto debió haber ocurrido hace incontables años. Hay algo más que me preocupa. En lo profundo de esa dimensión sin dueño, sentí resonancia elemental. Ye Feng continuó, con la mirada profunda. Levantó la mano, las yemas de los dedos brillando con la tenue luz de los 4 elementos básicos. Muy fuerte, tan fuerte que incluso el poder elemental dentro de mi cuerpo resonó con ella. ¿Resonancia elemental? Gu Yi y Wu Fengji intercambiaron una mirada, viendo confusión en los ojos del otro. Este descubrimiento superó claramente sus expectativas. ¿Es posible que el amo original de esta dimensión no reclamada fuera alguien que manejaba el poder elemental? Especuló Wu Fengji, mientras el fuego del fénix tras ella parpadeaba levemente, como si también percibiera algo. Incierto, el poder elemental en esa dimensión es caótico y está mezclado con otras fuerzas inexplicables. Ye Feng negó con la cabeza, con expresión grave. Recordó el llamado que sintió en lo profundo de la dimensión, y la sensación de que este asunto era mucho más complejo de lo que parecía se apoderó de él. El ser que selló esta dimensión está más allá de nuestra comprensión. Dejémoslo así, sugirió finalmente Gu Yi. Claramente, este asunto superaba sus capacidades actuales. Una dimensión no reclamada capaz de albergar criaturas oscuras de nivel celestial, junto con un poder desconocido capaz de matar al señor de esta dimensión. Era escalofriante desde cualquier perspectiva. Las aguas aquí eran demasiado profundas. Incluso un ser de nivel celestial podría ahogarse si intervenía precipitadamente en los asuntos de esta dimensión. Los tres acordaron tácitamente no hablar más sobre la dimensión no reclamada. Wu Fengji y Ye Feng se pusieron de acuerdo en los detalles del apoyo mutuo. Después de todo, Tarot y Kunlun eran vecinos, y en estos tiempos turbulentos, debían cuidarse mutuamente. Afortunadamente, la dimensión no reclamada bajo la montaña Kunlun volvió a la calma tras la reparación del sello, como si la agitación anterior hubiera sido simplemente un debilitamiento temporal de la barrera a la dimensión real. El anciano abrió un portal de regreso a Kamartaj, mientras Wu Fengji continuaba custodiando la cima de Kunlun. Ye Feng, por su parte, regresó a su palacio en el santuario Tarot mediante teletransportación espacial. En lo profundo del palacio del Papa en el santuario Tarot, Ye Feng se sentó solo en una cámara secreta, recuperando el libro sagrado que había creado. El libro sagrado, que debería haber irradiado luz pura, ahora estaba envuelto en una tenue niebla negra. ¿Se ha repuesto el poder de los fragmentos del tomo oscuro?, murmuró Ye Feng con gravedad. El libro sagrado contenía 2 fragmentos del tomo oscuro. Debido a que se habían separado del cuerpo principal del tomo oscuro, el poder de estos 2 fragmentos era extremadamente limitado. Bajo el análisis y la absorción de Ye Feng, su poder casi había desaparecido por completo, reduciéndolos prácticamente a páginas comunes. Pero ahora, estos 2 fragmentos no solo habían recuperado su vitalidad, sino que el poder oscuro que contenían era incluso más fuerte que cuando fueron obtenidos por primera vez. Líneas negras se extendían por las páginas, palpitando como si estuvieran vivas. ¿Podría ser por esa dimensión bajo Kunlun? Ye Feng frunció el ceño pensativo. No había notado nada inusual en la Sagrada Escritura mientras luchaba en esa dimensión. Imposible, ¿podría esa dimensión no reclamada estar realmente relacionada con ese dios del inframundo y el gran destructor? Una sorprendente suposición cruzó por la mente de Ye Feng. Recordó las características del poder que sintió al entrar en esa dimensión. Oscuridad, destrucción y devoración. Estas características coincidían con los atributos de poder de esos 2 seres legendarios.
Yefen sacudió la cabeza, obligándose a despejar su mente de pensamientos caóticos. Independientemente de la verdad, esos dos seres estaban fuera de su alcance actual. Si seres de ese nivel los detectaran, las consecuencias serían inimaginables. Un mundo desconocido, un paraíso hermoso y tranquilo. Este era el cielo legendario, lleno de cantos de pájaros y flores fragantes, el aire denso de paz y serenidad. En el centro del mundo, en medio de un mar infinito de flores, dormía una diosa de belleza incomparable. La diosa frunció ligeramente el ceño, sus largas pestañas temblaron suavemente, como si estuviera a punto de despertar de un largo sueño. Mi poder ha sido tocado, ¿quién es? Susurró en el mundo espiritual, su voz etérea y distante. Aunque no había despertado del todo, ya había sentido que su poder, disperso por todo el multiverso, había sido agitado por algún ser. Arpas, con este susurro, el mundo entero volvió a quedar en silencio. Pero este sueño parecía diferente al anterior. La tierra, en lo profundo de un bosque apartado. Al mismo tiempo, el tomo oscuro que Agatha atesoraba pareció percibir algo, sus páginas rasgadas emitieron de repente una fuerte luz oscura. Las lágrimas sanaron a una velocidad visible, y una magia oscura oleada se agitó por el bosque, asustando a innumerables pájaros. ¡Ah! Gritó Agatha, sus 5 sentidos, sellados durante mucho tiempo, regresaron repentinamente. Luz, sonido, olor, tacto. Todo la invadió como una marea, dejándola momentáneamente abrumada. ¡Zas! Sintiendo que sus sentidos volvían de verdad, Agatha se abofeteó sin dudarlo. El dolor punzante en su rostro le decía claramente. Esto no era un sueño. Realmente había escapado de esa prisión oscura y eterna. ¿De verdad he vuelto? Su voz temblaba, sus ojos aún rebosaban de un miedo apenas disimulado. Aquella experiencia de haber perdido por completo los sentidos y desterrado su alma se había convertido en una pesadilla. Parece que te has recuperado. La voz de Apocalipsis provino de su lado. Tras este período de recuperación, sus heridas habían mejorado mucho. Ya no estaba al borde de la muerte. ¿Me salvaste? Agatha miró a Apocalipsis, intentando recordar, pero no pudo encontrar ninguna imagen de cómo había escapado. Su último recuerdo era la voz infantil que provenía del libro oscuro. Estrictamente hablando, me salvaste. Dime, no nos conocemos, ¿por qué me salvaste? Apocalipsis se apoyó contra la pared no muy lejos, una leve fluctuación de energía lo rodeó. Solo quería otro aliado, pero casi me matan. La fuerza de ese papa superó mis expectativas. Agatha negó con la cabeza con una sonrisa irónica, acariciando suavemente el tomo oscuro que tenía al lado. Recordó la batalla. Pensé que con mis habilidades mágicas, la mejora del tomo oscuro y el primer golpe, al menos podría obtener alguna ventaja. No esperaba perder tan estrepitosamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esa batalla? Preguntó, con la voz aún débil por la experiencia. Casi medio mes, respondió Apocalipsis con voz grave, manteniendo una actitud relativamente amigable. Comprendió lo que Agatha quería decir. Bajo la expansión militar global de Yefen, estos superhumanos no convencionales eran, de hecho, aliados naturales. Ya fuera por su ambición de reconstruir la dinastía mutante o por la búsqueda del tomo oscuro por parte de Agatha, en esta etapa, no podían eludir al Papa Yefen, ese enorme obstáculo. Ese poder abrumador les dejó a ambos un temor persistente. Nuestra fuerza es insuficiente. Necesitamos más aliados. ¿No planea Yefen establecer una alianza extraordinaria global en las Naciones Unidas? Tal vez podríamos formar una alianza oscura global. La mirada de Agatha se endureció mientras acariciaba suavemente la cubierta del tomo oscuro. Miró a Apocalipsis, con los ojos brillando de cálculo. Esta es nuestra única salida. Acabo de despertar y no sé mucho sobre las criaturas oscuras y el inframundo que mencionaste. Pero cualquier plan factible vale la pena intentarlo, siempre y cuando pueda lidiar con Yefen, reflexionó Apocalipsis. Pero primero debo advertirte. Mi objetivo es solo el tomo oscuro y la magia del caos registrada en él. No tengo ningún interés en la dominación global, dijo Agatha con seriedad. Hizo una pausa y añadió. Y con nuestra fuerza actual, incluso si quisiéramos dominar el mundo, la viabilidad sería extremadamente remota. Agatha pensó en las antiguas organizaciones ocultas en la sociedad humana. El anciano, el actual hechicero supremo del Santum Santorum, ejercía una influencia constante en el corazón de cada usuario de magia. La última vez que el tomo oscuro fue destruido fue obra del anciano. De lo contrario, este libro prohibido no habría permanecido inactivo durante siglos.
El poder de destruir el libro oscuro e impedir su regeneración durante tanto tiempo escapa a la comprensión de Agatha. Para luchar contra el anciano, a menos que pudiera dominar la magia caótica registrada en el libro oscuro, no tendría ninguna posibilidad de ganar. Además, el libro oscuro en esta etapa no está completo. Aún le faltan más de una docena de páginas. ¿No es perfecto? Nuestros objetivos son los mismos, pero lo que perseguimos es diferente. Este tipo de cooperación sin conflicto directo de intereses es la única manera de avanzar. Al oír esto, Tianqi sonrió. En lo profundo del castillo vampírico, la sala del trono, tenuemente iluminada, estaba impregnada de un inquietante aroma a sangre añeja mezclada con sándalo antiguo. Drácula se sentaba a horcajadas sobre un trono meticulosamente tallado en obsidiana milenaria, sus pálidos y delgados dedos tamborileando rítmicamente sobre los reposabrazos. Sus ojos carmesí recorrieron lentamente a sus descendientes arrodillados, con voz gélida. Ha pasado un mes entero, y aún no hay noticias definitivas de Blade. Llevaba casi un mes despierto, pero el progreso en las pistas sobre los fragmentos del tomo oscuro o el paradero de Blade, el caminante del día, era insignificante. Esta sensación de desorientación alimentaba su creciente inquietud, y un brillo violento y sanguinario aparecía en sus ojos de vez en cuando. Si no fuera por la complejidad de la situación mundial actual y el surgimiento de numerosas figuras poderosas, ¿por qué necesitaría a estos descendientes para que le sirvieran? Ancestro, en efecto hemos obtenido información crucial. Sin embargo, la situación es más complicada de lo esperado. Un anciano vampiro de cabello blanco alzó la cabeza temblando, con la voz ligeramente temblorosa por el miedo. ¿Complicada? Explícate. Un brillo feroz apareció en los ojos de Drácula mientras reprimía su ira. Blade se está recuperando en un puesto de avanzada seguro dentro del santuario. Sin embargo, el secreto del santuario es impecable. No podemos precisar las coordenadas exactas del puesto de avanzada, solo la zona de la ciudad donde se encuentra. El anciano respiró hondo, calmando sus tensas emociones, y continuó su infieme. Aún más preocupante es que, al mismo tiempo, se extendió repentinamente la noticia desde el inframundo de que había aparecido un fragmento del libro oscuro. Ahora todas las fuerzas están vigilando este fragmento, incluso la gente del santuario está involucrada. Las noticias sobre Blade y el fragmento del libro oscuro apuntan a la misma ciudad. Los ojos de Drácula brillaron con una luz escalofriante, y se inclinó involuntariamente hacia adelante. ¿Dónde está exactamente? Un anciano que estaba cerca le presentó rápidamente un informe de inteligencia. El pergamino se desplegó lentamente en las manos de Drácula, cuya mirada recorrió rápidamente los densos caracteres. Ancestro, ¿no deberíamos ser más cautelosos? El anciano más prestigioso entre los vampiros de segunda generación intervino. Fue el primer vampiro que Drácula convirtió y gozaba de una alta posición de prestigio entre los vampiros. La noticia de la aparición de fragmentos del tomo oscuro ha causado un gran revuelo en el inframundo. Según nuestra información, no solo diversas criaturas oscuras se han visto alteradas por la noticia, sino que incluso algunos grupos de magos negros recluidos se han activado. Al ver el ceño fruncido de Drácula, añadió rápidamente. Además, está la potencia desconocida. La feroz batalla entre el Papa y Efen de la Tierra Santa y una potencia desconocida en las profundidades del océano ha provocado olas de cientos de metros de altura. Se dice que el ser escapó ileso de Yefen, y su fuerza probablemente no sea menor que la tuya. Si semejante poder también se involucra, Drácula guardó silencio un momento, mientras sus dedos recorrían ligeramente el archivo de inteligencia. ¿Cómo podía desconocer los riesgos? A juzgar por la fuerza que Yefen había demostrado en sus ataques anteriores, tal vez no fuera rival para ese papa. Pero la tentación del tomo oscuro era demasiado grande. Era el sueño de miles de años. Comprendo tus preocupaciones, dijo finalmente Drácula. Pero he buscado el paradero del libro oscuro durante miles de años. Es mi esperanza de avance, y también la esperanza de avance de la raza vampírica. Envía la orden. Moviliza toda la mano de obra disponible y prepárate para una guerra a gran escala. Se puso de pie. Seguir demorando no es más que esperar la muerte. En esta era extraordinaria, o te elevas con la marea o serás eliminado por los tiempos. Drácula vio las cosas con claridad. La votación de la ONU sobre la Alianza Extraordinaria Global arrojó resultados claros, con más de 3/4 partes de los Estados miembros expresando su apoyo a su establecimiento. Incluso las grandes potencias con derecho a veto tuvieron que ceder ante la abrumadora opinión pública y la coyuntura actual. Solo Estados Unidos seguía luchando desesperadamente. La postura de los países más pequeños era extremadamente firme.
Si la propuesta no se aprobaba dentro del marco existente, se unirían para formar una nueva organización internacional centrada en Tierra Santa, estableciendo así una alianza extraordinaria global independiente. Esta amenaza obligó a las potencias tradicionales a reconsiderarlo. En el mundo actual, donde el poder extraordinario cobra cada vez más protagonismo, la eficacia de la disuasión militar tradicional está disminuyendo rápidamente. Especialmente después de que altos funcionarios de varios países supieran que muchos mutantes poderosos de la mansión Javier habían desertado al santuario, su determinación de seguir la tendencia de los tiempos se fortaleció. Para las criaturas oscuras del inframundo, esto fue sin duda un duro golpe. Una vez establecida oficialmente la Alianza Sobrenatural Global, el santuario abriría las puertas al cultivo sobrenatural. En ese momento, la fuerza individual de los humanos comunes experimentaría un salto cualitativo, la ventaja de poder en la que las criaturas oscuras habían confiado durante miles de años desaparecería, y su espacio vital se vería aún más reducido. En lugar de esperar la extinción, bien podrían arriesgarse ahora. Este era el pensamiento común de la gran mayoría de las criaturas oscuras. No se atrevían a tocar el tomo oscuro completo. Si se les escapaba de las manos, se convertirían en sus esclavos. Pero un fragmento valía la pena luchar hasta la muerte por él. Porque un fragmento no solo podía aumentar enormemente la fuerza de su poseedor, sino que, si además contenía poderosa magia prohibida, sin duda aumentaría sus posibilidades de supervivencia. En esta era sobrenatural en constante cambio, esta podría ser su última oportunidad para establecerse en esta nueva era. Dentro del santuario de Tarot, el palacio del Papa estaba brillantemente iluminado. Información detallada sobre los fragmentos del tomo oscuro fue presentada respetuosamente a Irefeng. Clarice permaneció en silencio a un lado, esperando las instrucciones del Papa. Su Majestad, la inteligencia indica que los fragmentos han aparecido en Londres. En cuanto al santuario, Irefeng revisó cuidadosamente la inteligencia. Elijan a uno o dos de ustedes cuatro para liderar un equipo, junto con algunos miembros destacados de la reserva de Saint Seiya, para manejar este asunto. Su mirada se profundizó. Si intervengo personalmente, esos peces gordos que acechan en las sombras probablemente no morderán el anzuelo. Apocalipsis y Agatha siguen desaparecidos, pero deben estar monitoreando de cerca las noticias sobre los fragmentos del tomo oscuro. Esta podría ser una buena oportunidad para atraerlos. Entiendo. Organizaré las cosas con cuidado. Clarice comprendió el significado de Irefeng e hizo una reverencia al salir del palacio. Durante este tiempo, Irefeng no estuvo ocioso. Condensó más de 20 semillas cósmicas y las distribuyó entre los mutantes de la reserva de Saint Seiya. Algunos progresaron notablemente, a solo un paso de resonar verdaderamente con su cosmo. Me pregunto si estos aprendices, una vez que dominen su cosmo, podrán ayudarme a alcanzar el séptimo sentido, reflexionó Irefeng, contemplando el vasto cielo estrellado fuera de la ventana. La brecha entre el sexto y el séptimo sentido es abismal, similar a la diferencia entre humanos y dioses. El séptimo sentido comienza con el movimiento a la velocidad de la luz, un reino que el sexto sentido jamás podrá alcanzar. En el mundo original de Saint Seiya, el entrenamiento del cosmos se asemeja más a la recuperación de un poder divino latente. Porque en la era mitológica, los caballeros dorados nacían con el séptimo sentido, e incluso algunos individuos excepcionales llegaban a explorar los misterios del octavo sentido, lo que despertaba el temor y la represión de los dioses olímpicos. Pero en el universo Marvel, todo comienza desde cero. Aparte de él, un caso especial, otros seres que desean alcanzar el séptimo sentido necesitan superar las limitaciones de las reglas del mundo, una dificultad mucho mayor. Clarice, tras abandonar el palacio de Irefeng, llegó al campo de entrenamiento. Cientos de aprendices de Saint Seiya se sometían allí a un entrenamiento riguroso. Atención a todos, misión importante. La voz clara de Clarice resonó por todo el campo de entrenamiento. Los aprendices dejaron de hacer lo que estaban haciendo y la miraron atentamente. Esta es la sesión informativa de la misión. Clarice distribuyó la información a los tres líderes. Fragmentos del libro oscuro han aparecido en Londres, convenientemente ubicados cerca de un puesto de avanzada seguro establecido por el santuario. Miró a los tres, con tono serio. La decisión de Su Majestad es que dos de nosotros lideraremos el equipo. Déjenme ir. Nunca he realizado una misión de campo sola, se ofreció Ana. Tras comprender su cosmo, heredó la constelación de Piscis del zodíaco.
Su fuerza era muy diferente a la de antes, y sumada a sus habilidades mutadas potenciadas por su cosmo, se encontraba entre las mejores superhumanas del mundo. En ese caso, Ana y yo lideraremos el equipo juntas, dijo Clarice pensativa. En caso de imprevistos, nuestra cooperación será más fiable. Hacía tiempo que no participaba en una misión, y esta era una buena oportunidad para poner a prueba los resultados de su reciente entrenamiento. Entonces, está decidido. Me quedaré en el santuario para supervisar todo, asintió Logan. Comparado con la guerra constante, ahora disfrutaba de la vida tranquila de guiar a las generaciones más jóvenes. Cada uno de nosotros seleccionará 2 o 3 miembros de reserva para que nos acompañen. El plan de acción específico debe ajustarse con flexibilidad según la situación sobre el terreno. Clarice ya había empezado a seleccionar mentalmente a los candidatos adecuados. Necesitaba elegir a varios miembros entre los muchos mutantes cuyas habilidades se complementaran entre sí y que pudieran protegerse, ya que esta misión involucraba a múltiples fuerzas y sin duda no sería fácil. Avísame de la hora de salida una vez finalizada la selección. Ana asintió con la cabeza, con los ojos brillando de expectación. Mientras tanto, en el puesto de avanzada seguro de Londres, Blade también se enteró de la aparición de los fragmentos del libro oscuro. Los vampiros también deben dirigirse a Londres. Blade miró fijamente el informe de inteligencia que tenía en la mano, con los ojos llenos de intención asesina. La espada plateada en su cintura pareció percibir el espíritu de lucha de su amo, emitiendo un leve zumbido. Han llegado, y son bastantes. El líder del puesto de avanzada caminaba de un lado a otro de la habitación con expresión grave. El plan de Su Majestad para la expansión militar global ha ejercido una presión sin precedentes sobre todas las criaturas oscuras. Según nuestra inteligencia, hay muchas más fuerzas que solo 1 o 2 buscando fragmentos del tomo oscuro en el inframundo. Los vampiros son solo una de las más activas. Todos quieren usar el poder del tomo oscuro para cambiar el rumbo de la guerra. Caminó hacia la ventana, levantó con cuidado una esquina de la cortina y contempló el sombrío cielo exterior. Esta ciudad aparentemente pacífica pronto se convertirá en una trituradora de carne para las criaturas oscuras. En los últimos días, con la rápida difusión de la noticia sobre los fragmentos del tomo oscuro, la ciudad se ha visto invadida por una gran cantidad de criaturas oscuras, magos negros y otros seres extraordinarios de todo tipo. Una gran guerra es inminente. A través del pasaje oculto del santuario de Londres del santuario, Clarice y Ana, liderando a 3 aprendices de Saint Seiya, pusieron un pie en suelo londinense en silencio. La ciudad, envuelta en una espesa niebla, parecía excepcionalmente sombría. Un frío húmedo impregnaba el río Támesis, y la silueta del Big Ben se vislumbraba débilmente entre la niebla. Toda la ciudad parecía envuelta en una bruma ominosa. Vamos a la base de Londres del santuario y reunámonos con Blade. Necesito obtener información más detallada del anciano de segunda generación del clan de vampiros. Clarice miró a su alrededor, sus agudos sentidos le permitieron detectar fluctuaciones de energía inusuales en el aire. Tras ellos iban 3 aprendices de Saint Seiya rigurosamente seleccionados. Colossus Piotr, y Zeman Poppy y Storm Ororo. Estos 3 antiguos miembros de los X-Men no solo eran muy habilidosos, sino que, más importante aún, su precisión en el control de la energía había alcanzado un nivel excepcionalmente alto, demostrando un potencial asombroso durante su entrenamiento en Sanctuary. El puesto avanzado de Sanctuary en Londres se encontraba bajo un edificio victoriano aparentemente común, su camuflaje perfecto se mimetizaba a la perfección con el entorno. Dado que la comunicación diaria dependía principalmente de la teletransportación, la seguridad del puesto avanzado se mantenía al más alto nivel, lo que dificultaba incluso a las criaturas oscuras detectar su presencia. Con un destello de luz, Clarice abrió un portal y los 5 aparecieron instantáneamente dentro del puesto avanzado. Esta fortaleza subterránea empleaba tecnología de protección de vanguardia, con runas apenas visibles que brillaban en sus paredes de aleación. Por fin habéis llegado. Blade emergió lentamente de las sombras. Tras este período de descanso, sus heridas habían sanado en gran medida, pero un cansancio persistente se reflejaba en su rostro, indicando claramente la considerable presión a la que había estado sometido recientemente. Parece que te has recuperado bastante bien. Sin embargo, ahora no es momento para recuerdos. Necesitamos comprender rápidamente los últimos movimientos de los vampiros. Clarice asintió levemente, su mirada recorrió rápidamente el estado de Blade. El grupo llegó al centro de mando de la fortaleza, un espacio circular con capacidad para unas 20 personas.
Un proyector holográfico en el centro funcionaba lentamente, mostrando imágenes de vigilancia en tiempo real de varias zonas de Londres. El jefe de la fortaleza colocó una pila de documentos cifrados sobre la mesa de conferencias, con expresión solemne. Esta es toda la información que hemos recopilado recientemente. Por favor, revísela, Lady Clarice. En cuanto a la situación específica de los vampiros, Blade proporcionará una explicación detallada. Ha estado siguiendo sus movimientos recientemente, dijo el jefe de la fortaleza, dirigiendo su mirada a Blade. Blade respiró hondo, su gabardina negra se balanceó ligeramente con sus movimientos, dejando ver el arma plateada que colgaba de su cintura. La fuerza de los vampiros de segunda generación supera con creces las expectativas. Su voz resonó en el espacio reducido. Fueron los primeros vampiros transformados por Drácula en la cima de su poder, cada uno con miles de años de experiencia en combate. Incluso al despertar, su fuerza ya era formidable. Hizo una pausa, observando a la multitud reunida, su voz se hizo más grave, y ahora, después de este período de descanso y reposición de sangre, calculo que la fuerza de cada anciano no es menor que la mía. Había luchado contra esos ancianos de segunda generación, lo que hacía que sus palabras fueran muy fiables. Un breve silencio se apoderó de la sala de conferencias, roto solo por el suave zumbido del proyector holográfico. Clarice golpeó ligeramente la mesa, analizando rápidamente la gravedad de esta información en su mente. Ella y Blade eran viejos amigos. Ella había participado en el ritual de sacrificio de vampiros, así que tenía una idea bastante clara de la fuerza de Blade. Hay noticias aún más preocupantes. El modus operandi reciente de los vampiros ha cambiado. Están buscando frenéticamente cualquier pista relacionada con el libro oscuro. Cuando yo estaba a cargo de los vampiros, leí los documentos pertinentes. Drácula siempre ha estado obsesionado con el libro oscuro. Sospecho que Drácula ha despertado. Blade añadió, con una mirada inusualmente aguda. Drácula y Ana repitió el nombre en voz baja. También había visto registros de Drácula en los documentos del santuario. Sabía muy bien lo que significaba ese nombre. Inmortalidad, milenios de experiencia acumulada en combate e insondable poder oscuro. Hace cientos de años, este progenitor de los vampiros podía incluso calmar el llanto de un niño. Clarice se puso de pie, la insignia de la santa tela en su pecho brillando tenuemente a la luz, reflejándose en su rostro serio. Parece que el peligro de esta misión ha superado las expectativas. Su voz resonó claramente en la sala de conferencias. Recuerden todos que solo tenemos dos objetivos para esta misión. Primero, localizar la ubicación exacta de los fragmentos del libro oscuro. Segundo, investigar los movimientos de Drácula, Apocalipsis y Agatha. Más allá de eso, no provoquen complicaciones imprevistas. Si la situación se complica, solicitaré refuerzos del santuario. Inconscientemente, tocó su carta de la tela sagrada, sintiendo el poder que fluía en su interior. Incluso con su tela sagrada, no se atrevía a ser descuidada contra un enemigo del calibre de Drácula. Si bien la defensa de la tela sagrada era formidable, en última instancia era limitada ante una disparidad de poder tan absoluta. Me pregunto si la tela sagrada de segunda generación podrá resistir los ataques de Drácula, suspiró para sus adentros. Con sus poderes espaciales y el legado de Géminis, su fuerza había superado incluso la de Logan, pero la idea de esas figuras poderosas capaces de enfrentarse directamente a IFM aún la atormentaba. Mientras tanto, en el bosque a las afueras de Londres, Agatha y Apocalipsis estudiaban la información que acababan de obtener del mercado negro. ¿Qué opinas?, preguntó Apocalipsis, apartando la mirada del pergamino hacia la bruja. Su voz resonó con especial gravedad en la silenciosa cabaña. La expresión de Agatha era de incertidumbre. La aparición de los fragmentos del tomo oscuro era sin duda una gran tentación, pero tras la aplastante derrota anterior, se había vuelto excepcionalmente cautelosa. Esto bien podría ser una trampa. El santuario no puede ignorar la aparición de los fragmentos del tomo oscuro, afirmó con absoluta seguridad. Ambos pensaron simultáneamente en el papa del santuario. Si ese papa los volvía a pillar con las manos en la masa, una gran batalla sería prácticamente inevitable. Habiendo presenciado el poder del tomo oscuro, sin duda estaría bien preparado. ¿Vamos a rendirnos? Apocalipsis frunció el ceño, una brizna de energía se concentró inconscientemente en sus dedos, haciendo temblar el aire circundante. No, no podemos rendirnos. Agatha levantó la cabeza bruscamente, con un brillo resuelto en sus ojos. Pero esta vez debemos estar completamente preparados. La última vez perdimos porque luchamos individualmente.
Esta vez, si unimos fuerzas, podríamos tener una oportunidad. Caminó hacia la ventana, contemplando la silueta lejana de Londres. Las luces de la ciudad brillaban intensamente bajo el cielo nocturno, pero ocultaban una intención mortal. La cantidad de criaturas oscuras que inundan Londres esta vez es asombrosa, e incluso podría haber otros seres poderosos escondidos entre ellos. Tal vez podamos encontrar nuevos aliados allí. Apocalipsis asintió lentamente, sintiendo el poder que crecía en su interior. Después de este período de recuperación, no solo se había recuperado por completo, sino que su fuerza parecía incluso haber mejorado. Lo que más le sorprendió fue que las habilidades mutantes, antes independientes, comenzaban a mostrar signos de fusión, lo que le infundió mayor confianza en el conflicto venidero. Haz lo que dices, dijo Apocalipsis con voz grave y un brillo carmesí en los ojos. Mientras diversas fuerzas conspiraban en secreto, en la sala de conferencias del número 10 de Downing Street, en Londres, los altos mandos del gobierno británico debatían acaloradamente una carta que acababan de recibir del santuario. El ambiente en la opulenta sala de conferencias era tenso, con funcionarios sentados a ambos lados de la mesa de caoba, con rostros sombríos. ¿Qué quiere decir el santuario con esto? ¿Una orden de evacuación? Estás bromeando. Londres tiene casi 10 millones de habitantes, ¿cómo pueden evacuar así sin más? Un ministro del gabinete golpeó la mesa con el puño con rabia, haciendo tintinear las tazas de té. El primer ministro, con el rostro grave, hojeó el documento, con una creciente sensación de presentimiento. Había leído los informes sobre las anteriores operaciones extraordinarias del santuario. Sabía mejor que nadie que el santuario no se tomaría a la ligera tales asuntos. La seriedad de la carta era algo que nunca había visto. Caballeros, por favor, cálmense, dijo la reina, sentada a la cabecera de la mesa, lentamente, con la mirada aún penetrante a pesar de su avanzada edad. Observó a los funcionarios presentes, con voz firme y serena. Recordando los anteriores sucesos extraordinarios, incluso cuando descendió un dios demonio, el santuario nunca emitió una alerta de evacuación. Su seriedad esta vez solo puede significar que el suceso que está a punto de ocurrir en Londres es mucho más peligroso de lo que imaginamos. ¿Deberíamos llamar al santuario para confirmar los detalles?, preguntó el primer ministro, con gotas de sudor en la frente. Sabía perfectamente el malestar social que esta decisión podría provocar. Contáctenlos de inmediato. Debemos saber el nivel exacto de amenaza, ordenó la reina con decisión. La llamada se conectó rápidamente y el primer ministro explicó brevemente sus preocupaciones. La voz solemne y anciana del Papa resonó por el altavoz. Majestad, entiendo sus preocupaciones, pero debo decir que la situación descrita en la carta oficial solo puede ser más grave. Este es el evento sobrenatural más peligroso en siglos, que involucra a muchas más fuerzas oscuras e individuos poderosos que cualquier evento anterior combinado. Hizo una pausa, su tono se tornó más serio. Su Santidad el Papa ha ordenado que todo el santuario esté en alerta máxima, lo cual dice mucho sobre la gravedad de la situación. Como aliados, esperamos que su país tome esta advertencia en serio. El silencio se apoderó de la sala de reuniones. Todos los funcionarios guardaron silencio. Ante una advertencia tan contundente, incluso los políticos más obstinados tuvieron que reconsiderar su postura. Algunos comenzaron a secarse el sudor frío de la frente en secreto, mientras que otros mostraban expresiones de desesperación. Emitan una advertencia. Dejen que la gente elija si evacuar. El gobierno solo puede ofrecer asistencia limitada, pero al menos deberíamos darles la opción. La reina finalmente tomó la decisión. El primer ministro se recostó débilmente en su silla, sintiendo profundamente las limitaciones del poder tradicional frente a fuerzas sobrenaturales. Londres, otrora uno de los centros financieros del mundo, parecía tan vulnerable ante la inminente tormenta. Sí, Su Majestad, dijo en voz baja, consciente de la conmoción social que causaría esta decisión, pero no tenían otra opción. En esta era extraordinaria, el poder es la única verdad. Y esta verdad se está revelando al mundo de la forma más brutal. La orden de evacuación de emergencia del gobierno de la Commonwealth se extendió por todos los rincones de Londres a través de todos los medios oficiales a la mañana siguiente. La ciudad aún no había despertado del todo, y este anuncio repentino fue como una roca arrojada a un lago en calma, provocando ondas. Dios mío. ¿Es esto cierto? Un analista financiero dejó caer su portátil, cuya pantalla seguía mostrando los detalles del aviso de emergencia. ¿Una advertencia del santuario?
En las calles, los transeúntes se miraban entre sí, los mensajes que se actualizaban constantemente en sus teléfonos disipaban al instante su somnolencia matutina. Se acabó todo. Este mundo va a ser destruido de verdad. Una anciana se desplomó en el sofá de su apartamento, apretando con fuerza el collar con la cruz que llevaba en el pecho, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro arrugado. Ha llegado el fin del mundo. La humanidad ha perdido su dominio. En Hyde Park, un joven visiblemente emocionado se subió a un banco y gritó a la multitud que crecía. ¡Maldita sea! ¿De verdad el gobierno es tan incompetente? Ciudadanos indignados se congregaron en la plaza frente al Palacio de Buckingham, portando pancartas con los lemas "Defiendan nuestros hogares y niéguense a evacuar". Y sus protestas resonaron por toda la ciudad. Como era de esperar, el anuncio desencadenó una conmoción social sin precedentes. Decenas de miles de personas se organizaron espontáneamente y salieron a las calles, exigiendo una explicación razonable al gobierno y garantías de que sus derechos de propiedad no serían vulnerados. Sin embargo, ante el poder abrumador de la era sobrenatural, estas demandas parecían insignificantes e impotentes. Frente a la absoluta superioridad de las fuerzas sobrenaturales, el estatus social tradicional y la acumulación de riqueza se habían convertido en pesadas cargas. El único privilegio para los miembros de la familia real en el Palacio de Buckingham y los altos funcionarios del gobierno en Downing Street era el acceso prioritario a aviones y trenes especiales para evacuar rápidamente esta tierra que estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El gobierno de la Commonwealth británica ha demostrado una determinación inesperada esta vez. Parece que se han dado cuenta de la crueldad de la nueva era. Dentro de la base londinense del santuario, Clarice observaba las imágenes de la calle en directo en la proyección holográfica, con la voz teñida de emoción. ¿Pero no sería contraproducente? ¿Y si esas criaturas oscuras se enteran y aprovechan la oportunidad para escapar con los fragmentos del libro oscuro? ¿No habríamos perdido el tiempo?, dijo Storm Ororo con el ceño fruncido. Todo lo contrario. Si los fragmentos se alejan de Londres, significa que esta guerra devastadora no estallará aquí. No importa a dónde se trasladen, el daño no será más grave que en Londres. Clarice se giró, con una sonrisa significativa en los labios. Caminó hacia el mapa táctico, tocando ligeramente con sus delgados dedos la proyección 3D de Londres. A veces, provocar problemas es una estrategia inteligente. Si no se mueven, ¿cómo podremos encontrar rastro alguno de ellos? Ana se unió a la discusión en el momento oportuno. Londres tiene casi 10 millones de residentes permanentes. Una vez que estalla un conflicto a gran escala, incluso con la protección del Zodiac Array, es imposible evitar por completo las bajas civiles. Para minimizar el sacrificio de personas inocentes, esta es una decisión necesaria. Hizo una pausa, su voz se volvió más grave. Las Naciones Unidas han declarado oficialmente el establecimiento de la Alianza Sobrenatural Global, y todo lo que estamos haciendo ahora es una acción legal dentro del marco de la Alianza. Esta es también una medida necesaria para mostrarle al mundo el verdadero rostro del mundo sobrenatural. Las crisis que la Tierra enfrentará en el futuro serán aún más graves que esta. De mutante exiliada a Santa Pistis del santuario, Ana ha vivido mucho. Estas experiencias le han hecho comprender mejor que nadie cuán aterrador puede ser el poder destructivo de los seres sobrenaturales. Storm Ororo guardó un largo silencio. Después de unirse al santuario, descubrió que el estilo de operación aquí era completamente diferente al de la era de los X-Men. Directo, eficiente y a menudo yendo directamente al meollo del problema. A veces, para eliminar amenazas sobrenaturales, se emplean incluso métodos considerados demasiado radicales en el pasado. Como esta vez, persuadir al gobierno para que evacuara una metrópolis internacional entera con solo una carta oficial, algo que los X-Men bajo el liderazgo del profesor Charles jamás habrían logrado. Profesor, tiene razón. El futuro de los mutantes y los humanos reside verdaderamente en el santuario. Ororo murmuró para sí misma, con la mirada endurecida. En ese momento, ella y los demás exmiembros de los X-Men que viajaban con ella finalmente comenzaron un cambio radical de mentalidad. Ya no eran los X-Men de la mansión de Javier, sino los aprendices de Saint Seiya del santuario, mutantes que podían proteger este mundo abierta y legítimamente como superhumanos. Este anuncio de evacuación sin precedentes conmocionó rápidamente al mundo. Los Estados miembros de la ONU se regocijaron en secreto por el oportuno establecimiento de la Alianza Global de Superhumanos. Incluso potencias tradicionales como la Commonwealth de Gran Bretaña tuvieron que doblegarse ante la amenaza sobrenatural,
confirmando sin duda una cruda realidad. En esta nueva era, solo los superhumanos más poderosos pueden luchar contra otros superhumanos. Mientras tanto, en un centro de investigación subterráneo de alto secreto, ubicado en lo profundo de Estados Unidos, la tensión era tan asfixiante. Este era a la vez el centro de investigación más avanzado del país y el último bastión de la toma de decisiones del gobierno. Caballeros, hemos llegado al borde del abismo. Si no encontramos una solución viable, la financiación del gobierno federal colapsará por completo el próximo mes. La confianza pública ha caído a mínimos históricos, e incluso la recaudación de impuestos básicos se está volviendo cada vez más difícil. El presidente se frotó con cansancio las sienes palpitantes, las ojeras resaltaban con fuerza por su tez pálida. Bolívar Trask, sentado en una silla de ruedas inteligente especialmente diseñada, brillaba con una intensidad casi fanática en sus ojos. Danos un poco más de tiempo. El avance crucial para cambiar el rumbo está a la vuelta de la esquina. Así es, una vez que esta investigación se complete con éxito, Estados Unidos seguramente recuperará su gloria. Incluso si las tormentas sobrenaturales más violentas azotan, tendremos la fuerza para resistirlas. John Exalted estaba a su lado, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Desde el incidente de la mansión Javier, habían estado trabajando día y noche en esta base subterránea aislada, logrando finalmente un avance revolucionario. Una fusión perfecta de una nueva generación de robots centinela y genes mutantes. Creían firmemente que incluso contra mutantes de nivel Omega, esta nueva generación de bioarmas sería un rival a la altura. Durante este tiempo, hemos volcado todos nuestros esfuerzos en desarrollar este robot biocentinela que marcará una época. Esta es la cúspide de la ingeniería humana y la ciencia genética. La llamamos Centinela Nimrod. Exclamó Trask con un fervor apenas contenido. John Exalted se dirigió al panel de control holográfico y desplegó una deslumbrante serie de secuencias genéticas y flujos de datos. Los centinelas Nimrod integran a la perfección la esencia de todos los modelos centinela anteriores y los programas de modificación de mutantes. Esta es la bioarma definitiva que hemos creado con tanto esmero. Poseen extraordinarias características de evolución autónoma y adaptación ambiental. Se giró hacia los altos funcionarios presentes. Esto significa que, con suficiente espacio y tiempo para desarrollarse, los centinelas Nimrod se convertirán sin duda en los seres supremos de la nueva era. Verdaderos dioses mecánicos. ¿Bioarmas? ¿Dioses mecánicos? Los funcionarios del gobierno intercambiaron miradas, con rostros llenos de duda e inquietud. Así es. Los centinelas Nimrod están bajo el mando y control unificado de la superinteligencia artificial Nimrod. Su misión principal es eliminar y controlar por completo todas las amenazas mutantes. No solo pueden simular a la perfección la mayoría de las habilidades mutantes, sino que también logran una evolución continua absorbiendo nuevos genes mutantes. Trask, emocionado, palmeó el reposabrazos de su silla de ruedas. Esta es la máxima cristalización de la sabiduría y la tecnología humanas. También es nuestra última carta de triunfo para cambiar el rumbo. Creo firmemente que, siempre que se les dé a los centinelas Nimrod el tiempo suficiente para crecer, sin duda se convertirán en seres capaces de matar dioses. Ni siquiera esos legendarios demonios dimensionales son rival para los centinelas Nimrod completamente formados. La voz de John Sublime resonó en el laboratorio sellado. Los dos científicos de élite confiaban plenamente en su creación. Los biocentinelas eran la culminación de la investigación de toda su vida, alcanzando un asombroso nivel tecnológico. El prototipo de centinela más poderoso había integrado todas las tecnologías de vanguardia que habían dominado. En términos de índice de energía, tal vez aún no alcanzara el nivel de destrucción mundial de David Chalsayer y Jean Grey, pero ya era comparable a Magneto en su máximo esplendor. Y este no era el límite de los centinelas Nimrod. No entiendo del todo los detalles técnicos que están comentando. Solo necesito una respuesta clara. ¿Pueden estos centinelas Nimrod garantizar realmente la integridad territorial y la posición internacional de los Estados Unidos? Estados Unidos y nosotros no podemos permitirnos otro fracaso. El presidente interrumpió abruptamente su apasionada declaración. Trask y John Exalted intercambiaron una mirada cómplice y le aseguraron al unísono. Absolutamente. Excelente. Entonces aprovechemos el caos en Londres y actuemos encubiertamente. El presidente se puso de pie abruptamente, con un brillo despiadado en los ojos. Esta decisión recibió de inmediato el apoyo total de los representantes militares presentes.
Mientras la atención del mundo estaba centrada en la evacuación de Londres, el gobierno de Estados Unidos envió secretamente su primer lote de centinelas Nimrod, comenzando una caza global sistemática de mutantes y otros seres superhumanos. Cualquier entidad biológica capaz de aumentar su propio poder se convirtió en un objetivo potencial para los centinelas Nimrod. En una cámara central a 500 metros bajo el Palacio Blanco, una enorme biocomputadora pulsaba rítmicamente. Este es el sistema de control central de los centinelas Nimrod, la superinteligencia artificial Nimrod, el núcleo de la conciencia colectiva de todos los robots centinela. Nuestro plan nunca fallará. Trask miraba fijamente las imágenes de caza en tiempo real que se transmitían constantemente en la pantalla del monitor, con la voz temblorosa de emoción. ¡Qué papa, qué dios demonio! Al final, solo se convertirán en peldaños para que los centinelas Nimrod asciendan al trono. Añadió John Sublime con una risa fría. En la pantalla del monitor, los 10 centinelas Nimrod iniciales realizaban cacerías precisas en cada rincón del mundo. Frente a estas aterradoras creaciones mecánicas, los mutantes eran impotentes para resistir, solo para ser eliminados uno a uno en la desesperación. Pero esto era solo el principio. Una vez que la inteligencia artificial Nimrod completara la primera fase de recopilación y análisis de datos, estos aterradores robots centinela podrían autoproliferar bajo su control. En ese momento, cualquier resistencia se volvería inútil, y el dios mecánico interpretaría el preludio de una nueva era. La velocidad de reacción del santuario es realmente asombrosa. Parece que están preparados para usar toda la ciudad de Londres como campo de batalla, dijo un anciano vampiro, de pie junto a la ventana del castillo, contemplando el cielo sombrío. El Papa actual posee verdaderamente un valor extraordinario. Abandonar Londres, uno de los 3 principales centros financieros del mundo, con tanta facilidad es admirable, repitió otro anciano. En el inquietante castillo vampírico, 12 ancianos vampiros de segunda generación estaban sentados alrededor de una larga mesa, con el rostro envuelto en la tristeza. Acababan de recibir la información más reciente de Londres, cuyo contenido conmovió incluso a estos monstruos centenarios. A diferencia de la gente común, veían un significado más profundo en las acciones del santuario. Esto era claramente una declaración de guerra del santuario contra las criaturas oscuras del inframundo. La intención no podía ser más clara. Sé que el libro oscuro ha aparecido en Londres, y sé que las figuras más poderosas de todo el inframundo se han reunido aquí. Así que, resolvamos esto aquí. El santuario despejó el campo de batalla, convirtiendo toda la ciudad de Londres en una arena de duelo. Lo que está en juego en este duelo es extremadamente importante. Si la criatura oscura gana, retrasará la expansión global de IFN, demostrando que este autoproclamado papa más fuerte no es nada especial. Pero si pierde, se convertirá en un escalón para la expansión global del Papa IFN, observándolo ascender a la divinidad paso a paso. Sin embargo, hasta donde sabemos, el Papa IFN aún no ha venido personalmente a Londres, declaró con cautela un anciano de aspecto joven. Para una potencia del nivel de IFN, viajar del santuario a Londres es solo un abrir y cerrar de ojos. Parece estar esperando algo, ¿está pescando? Una voz ronca provino de las sombras. Drácula emergió lentamente de las profundidades de la oscuridad, la sangre en la comisura de sus labios brillaba de un rojo oscuro a la luz de las velas, claramente acababa de comer. Sus ojos carmesí recorrieron a cada anciano presente. Miles de años de experiencia le decían que IFN definitivamente estaba esperando la aparición de una figura clave. Ancestro, los ancianos se inclinaron respetuosamente, un aura de asombro llenó el aire. Prepárense para partir hacia Londres. La voz de Drácula era fría y autoritaria. Esos vampiros de bajo rango no pueden proporcionar ninguna información valiosa. Quiero ver por mí mismo a quién espera IFN. Si es esa figura poderosa con la que luché en las profundidades del océano, tal vez podamos buscar cooperación. Los ojos de Drácula eran afilados como cuchillos. En su larga vida de miles de años, había estado activo muchas veces y había sufrido penurias. Por lo tanto, no era tan arrogante como Apocalipsis, y conocía la importancia de los aliados. Sabía muy bien que si las cosas iban demasiado lejos y atraían la atención del santuario, se enfrentarían a un golpe devastador. El poder de ese hechicero supremo no era para tomarlo a la ligera. Con la orden de Drácula, toda la raza vampírica comenzó a salir. Una operación de tal magnitud atrajo naturalmente la atención de otras criaturas oscuras. ¿Se han vuelto locos los vampiros? ¿Planean enfrentarse al santuario de frente? Gruñó un líder hombre lobo en un callejón oscuro.
¿Por qué harían esto? ¿Podría ser que Drácula haya despertado de verdad? Preguntó con escepticismo otra criatura oscura vestida de bruja. Muchas criaturas oscuras astutas comprendieron la gravedad de la situación. Londres se había convertido en un enorme campo de batalla. La noticia de los fragmentos del libro oscuro era como un torbellino, atrayendo a innumerables criaturas oscuras. Apostaban a que el santuario y el Papa no serían lo suficientemente poderosos como para someter a todas las criaturas oscuras del inframundo en una sola batalla. Locos, todos son locos. Algunas criaturas oscuras más cautelosas maldijeron y se prepararon para evacuar Londres. Su intuición les decía que, una vez que estallara la guerra, Londres se convertiría en una trituradora de carne, y cualquier ser vivo que quedara en la ciudad se vería afectado. Pasaron 3 días rápidamente. La temprana evacuación de altos funcionarios del gobierno de la Commonwealth británica hizo que los ciudadanos restantes de Londres comprendieran la gravedad de la situación. Así que algunas personas inteligentes comenzaron a evacuar la ciudad por iniciativa propia. Las calles se congestionaron rápidamente, y el sonido de las bocinas de los coches y los gritos se mezclaron creando una escena caótica de huida. Observando a las multitudes que huían, la mayoría de las criaturas oscuras se abstuvieron tácitamente de atacar. Sabían perfectamente que la gente común era el punto débil de Tierra Santa. Exponerse en ese momento inevitablemente atraería la ira de Tierra Santa. Sin embargo, siempre había algunas criaturas oscuras ingenuas. Creían que debían perdonar a estos civiles para disuadir a Tierra Santa de lanzar una guerra a gran escala en Londres. De esta manera, podrían aprovecharse del caos. Sin embargo, estas criaturas necias fueron rápidamente aniquiladas por Tierra Santa. Rugido. Un rugido ensordecedor resonó de repente por la calle. Un gigantesco oso oscuro, de más de 10 metros de altura, arrasaba las calles de Londres, sus garras desgarraban fácilmente el asfalto y sus ojos carmesí brillaban con una luz feroz. Ante ella estaba Anna Marie, ya vestida con su túnica sagrada. La túnica brillaba con un resplandor misterioso en el resplandor del atardecer. ¡Bum! Anna lanzó un puñetazo con indiferencia, enviando al enorme oso volando como si lo hubiera atropellado un camión, estrellándolo contra un edificio abandonado. ¡Maldita sea! El oso oscuro se puso de pie con dificultad entre los escombros, con el rostro contraído por la rabia. Claramente no era rival para Anna. ¿No pueden comportarse, criaturas inmundas? Anna permanecía en silencio en la azotea, su capa blanca ondeando suavemente con la brisa vespertina. Rosa sangrienta. La técnica característica de Piscis floreció en las manos de Anna. Su poder se condensó en una rosa blanca pura, golpeando el corazón del oso oscuro con una velocidad imperceptible a simple vista. ¡Ja! ¿Es este todo el poder que tiene una santa? El oso oscuro, claramente ajeno a la gravedad de la situación, rió burlonamente. Las habilidades mutantes de Anna y la técnica de Piscis crearon una extraña reacción química. A diferencia de los venenos tradicionales, su poder era mucho más aterrador. Podía absorber directamente la fuerza vital y el alma de su oponente. Basta de tonterías. Anna ni siquiera miró al oso oscuro antes de darse la vuelta y marcharse. Tenía que correr hacia el siguiente lugar donde había ocurrido el alboroto. Justo cuando el oso oscuro se preparaba para lanzar un ataque sorpresa, un dolor agudo le atravesó el corazón. En apenas 10 segundos, la mitad de la rosa blanca se había convertido en sangre carmesí. La mitad de su fuerza vital había sido absorbida por esa rosa siniestra. ¿Cómo es posible? El oso oscuro se horrorizó al descubrir que su enorme cuerpo se encogía rápidamente. Cuando la rosa blanca se hubo convertido por completo en sangre carmesí, su cuerpo se hizo añicos, convirtiéndose en polvo. Las criaturas oscuras que observaban la escena desde lejos tenían expresiones solemnes. No podían comprender en absoluto el método de ataque de Anna. No parecía poderosa, y sin embargo podía matar sin previo aviso, sin dejar ni un cadáver, aniquilando por completo toda la fuerza vital. ¡Qué habilidad tan aterradora! La fuerza de Saint Seiya es, sin duda, bien merecida. Varios vampiros ancianos de segunda generación, ocultos en las sombras, susurraban entre sí, cada uno con una mirada de aprensión en sus ojos. El poder que Anna exhibía era prácticamente la némesis de los vampiros. En otro callejón oscuro, la hoja plateada de Blade acabó rápidamente con varias criaturas oscuras desprevenidas. Alzó la vista hacia la distancia, con un brillo de anticipación en los ojos. La fuerza del santuario crece cada vez más. Quizás esta batalla acabe definitivamente con los vampiros.
Durante los últimos 3 días, las batallas esporádicas no habían cesado en Londres. Aunque Clarice y Anna estaban exhaustas de tanto correr, había buenas noticias. Logan y Holm ya habían llegado a su fortaleza londinense con refuerzos. El santuario también había movilizado casi toda su fuerza para esta batalla. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otros 3 días. Durante 6 días completos, la mayoría de los residentes de Londres habían evacuado. La ciudad entera parecía haberse convertido en un pueblo fantasma, con solo los sonidos ocasionales de la batalla rompiendo el silencio sepulcral. La atmósfera se tornó cada vez más densa, como la calma antes de una tormenta. ¡Zas! Al caer la noche, una oleada de poder oscuro irrumpió repentinamente en el centro de Londres. Un pilar de luz negro azabache se elevó hacia el cielo, tiñendo toda la noche de un ominoso índigo. Salvo algunas farolas dispersas, la ciudad entera quedó sumida en un silencio sepulcral. Eso es. El tomo oscuro. Las criaturas oscuras y los miembros de Tierra Santa que permanecían en la ciudad dirigieron sus miradas hacia el oscuro pilar de luz. En el origen del pilar, un mago oscuro sostenía con fascinación una página que brillaba con luz negra, recitando conjuros. Era un fragmento del tomo oscuro, que contenía conjuros prohibidos para invocar criaturas oscuras. Justo en ese momento, el mago había completado la inscripción de las runas. Al desvanecerse la última sílaba, un gigantesco pulpo oscuro de un solo ojo apareció en el aire, agitando sus tentáculos cubiertos de ventosas y emitiendo un rugido escalofriante. Por fin ha aparecido. El tomo oscuro. Todas las criaturas oscuras miraron en esa dirección con ardiente deseo, el aire cargado de un aura de codicia. El gran espectáculo está a punto de comenzar. Drácula se encontraba en la cima de un rascacielos, con una sonrisa significativa en los labios. En ese momento, los satélites de todo el mundo estaban enfocados en Londres. Esta batalla, que afectaba los cimientos mismos del extraordinario mundo, había captado la atención mundial. Mata. Logan, el más cercano al pulpo oscuro, fue el primero en atacar. Saltó desde su fortaleza del santuario, lanzando un poderoso puñetazo en el aire. El cuerno gigante, portador de un poder cósmico desbordante, impactó directamente contra el pulpo oscuro de un solo ojo. Sorprendentemente, el pulpo se retorció y formó sellos con sus tentáculos, creando una extraña runa en el aire. Una barrera de energía negra como la noche se materializó instantáneamente, bloqueando con fuerza el ataque de Logan. ¡Bum! Las dos poderosas energías chocaron violentamente, la onda expansiva resultante arrasó instantáneamente los edificios en un radio de varias millas. Quienes observaban la batalla a través de imágenes satelitales tenían rostros sombríos. El poder destructivo de seres extraordinarios se manifestaba en todo su esplendor en ese momento. Zumbido. En el instante en que comenzó la batalla, 12 deslumbrantes pilares dorados de luz se dispararon al cielo una vez más, iluminando los sombríos cielos de Londres. Esta era una señal de que la matriz zodiacal se había activado por completo. Las vastas fluctuaciones de energía hicieron que toda la ciudad temblara ligeramente. Bajo la atenta mirada de innumerables personas en todo el mundo, la luz de la matriz zodiacal convergió sobre Londres, delineando lentamente las constelaciones del zodíaco. Cada constelación brilló intensamente en el cielo nocturno, creando un espectáculo celestial impresionante. Tan solo 10 minutos después, una enorme barrera dorada descendió lentamente a lo largo de los límites de la ciudad de Londres, como un cuenco gigante invertido que envolvía toda la ciudad. Antiguas runas fluyeron a través de la superficie de la barrera, emanando una aura sagrada y tranquilizadora. Todas las criaturas oscuras que acechaban en las sombras sintieron la anomalía. El suelo bajo sus pies parecía estar imbuido de un poder misterioso, volviéndose más sólido y estable, e incluso el aire estaba lleno de una fluctuación de energía purificadora. ¿Es este el legendario anillo zodiacal? Un poder verdaderamente impresionante. Drácula se encontraba en lo alto de un edificio, con un destello de asombro en sus ojos carmesí. Podía sentir claramente que la estructura material y la estabilidad espacial de esta zona se habían mejorado significativamente. Este nivel de barrera podía minimizar el daño causado por batallas entre potencias extraordinarias. En términos de protección de seres vivos, el dominio sagrado había alcanzado la excelencia. Ve, tráeme los fragmentos del libro oscuro. La voz de Drácula, conectada por linajes, resonó directamente en las mentes de los ancianos de segunda generación del clan vampírico. Los 12 ancianos intercambiaron miradas, cada uno viendo la determinación en los ojos del otro.
Al instante siguiente, sus figuras se transformaron en 12 estelas de luz carmesí, precipitándose hacia el libro oscuro. ¿Deberíamos actuar ahora? Apocalipsis se encontraba en lo alto de una torre del reloj oculta, contemplando la creciente batalla que se desarrollaba abajo. No hay necesidad de apresurarse. El tomo oscuro tiene un talento único para ocultar su presencia. Mientras no hagamos ningún movimiento, nadie podrá detectar nuestra existencia. Agatha acarició suavemente el tomo oscuro en su mano, con los ojos brillando de sabiduría. Hizo una pausa, y su tono se tornó serio. Además, todo el clan de vampiros se ha movilizado, y ese viejo monstruo, Drácula, podría haber despertado ya. ¿Drácula? Apocalipsis frunció ligeramente el ceño, sintiéndose desconocido para el nombre. Así es, el progenitor del clan de vampiros, Drácula. Su poder proviene del tomo oscuro, y su fuerza es extremadamente formidable. Si podemos asegurar su cooperación, nuestras posibilidades de éxito aumentarán enormemente, explicó Agatha. En el campo de batalla de abajo, la batalla por los fragmentos del tomo oscuro había entrado en una fase feroz. Clarice, Logan y Ana, los tres santos, luchaban con todas sus fuerzas, sus armaduras de santo brillando intensamente en la noche. Los mutantes que los seguían también desataron sus habilidades, el poder del hielo, el acero y las tormentas chocando y entrelazándose en el campo de batalla. Con la bendición de la matriz zodiacal, finalmente podían luchar sin preocuparse de que las réplicas de la batalla causaran daños irreparables a la ciudad. ¡Bum! Un rugido ensordecedor estalló cuando la criatura que controlaba los fragmentos del tomo oscuro perdió por completo su forma original, transformándose en un monstruo retorcido y horrendo. Sin embargo, fortalecido por el poder del tomo oscuro, su fuerza aumentó, y combinado con el pulpo de un solo ojo invocado, logró mantener a Logan en el punto muerto. Justo cuando Logan estaba completamente inmerso en este monstruo, varias figuras rojo sangre emergieron repentinamente de las sombras, intentando un ataque sorpresa. Los ancianos de segunda generación del clan de vampiros. Ni se te ocurra. Hornby, Clarice y Anna se separaron inmediatamente, cada uno eligiendo una dirección para bloquear a las criaturas oscuras que intentaban aprovecharse del caos. Wash. El fuego infernal azul barrió la calle como un dragón enfurecido, incinerando instantáneamente a docenas de las criaturas oscuras que intentaban el ataque furtivo. Esas desafortunadas criaturas ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de desvanecerse en la nada en las llamas sagradas. ¡Qué llamas aterradoras! ¿De verdad pueden quemar el alma directamente? Los tres ancianos vampiros de segunda generación estaban secretamente conmocionados. Si hubieran actuado unos momentos más rápido, probablemente serían combustible para esas llamas azules ahora. ¿Ancianos vampiros de segunda generación? No esperaba que salieran con toda su fuerza. La figura de Hornby caminó lentamente desde el final de la calle en llamas, rodeada de inquietantes llamas azules. Hornby Blaze, el santo dorado de cáncer del santuario. Los ojos de los tres ancianos vampiros se volvieron extremadamente solemnes. Esta era una figura poderosa que había sobrevivido a una confrontación directa con el avatar de Mephisto en el País Hermoso. Su fuerza era indiscutible. Al instante siguiente, las cuatro figuras desaparecieron de sus posiciones simultáneamente. Solo quedaron en el aire los sordos golpes de puños y pies, y el crepitar de las llamas. De vez en cuando, los vampiros ancianos salían disparados, estrellándose contra los edificios a su paso. Pero gracias a sus singulares habilidades superregenerativas, podían reincorporarse a la batalla en un abrir y cerrar de ojos. ¡Maldita sea! ¿Qué clase de llama es esta? Rugió un anciano con agonía, pues las quemaduras de su brazo no sanaban. La llama angélica tiene un efecto especial contra las criaturas oscuras, y bajo el control de Hornby, él solo suprimió el ataque combinado de tres ancianos vampiros de segunda generación. Parece que Blade sobreestimó tu fuerza, la voz de Hornby era fría como el hierro. Su figura parpadeó entre las llamas, apartando a un anciano de un puñetazo, seguido de un rodillazo en el abdomen de otro. El último anciano ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Hornby le agarrara la cabeza con una mano y la estrellara con fuerza contra el suelo a cierta distancia. ¡Bum! Una niebla de sangre carmesí se disparó hacia el cielo, y los tres ancianos vampiros finalmente revelaron sus verdaderas llamas. Rostros feroces, colmillos afilados y alas de murciélago con articulaciones claramente visibles. ¡Matad! Las llamas alrededor de Hornby se intensificaron repentinamente, y se transformó en un esqueleto ardiente. Si una persona desinformada viera esto, probablemente pensaría que era una guerra civil entre demonios.
La batalla entre los cuatro escaló de nuevo. Los ancianos vampiros, habiendo revelado sus verdaderas formas, eran mucho más fuertes y temporalmente llegaron a un punto muerto con Honji. Pero era evidente para cualquiera con ojos que aún estaban en desventaja. Ki cadavérico matador. Llama azul demoníaca. Honji formó sellos de mano, fusionando perfectamente la llama angélica con la técnica de combate heredada de Cáncer. Las inquietantes llamas azules no solo abrasaron los cuerpos de los ancianos vampiros, sino que también juzgaron sus almas. Incluso un leve contacto con las llamas causó a los tres ancianos un dolor insoportable. Este dolor, originado en las profundidades de sus almas, superaba con creces cualquier herida que hubieran experimentado. Al otro lado del campo de batalla, Clarice también se enfrentaba a un ataque de tres ancianos vampiros de segunda generación. Espacio de otra dimensión. Con la mejora de la técnica de combate de Géminis, la capacidad de Clarice para manipular el espacio experimentó un salto cualitativo. El poder espacial distorsionado envolvió instantáneamente a los tres ancianos, y la poderosa fuerza del exilio intentó destrozarlos. Wosh. Ante la aterradora fuerza desgarradora del poder espacial, los tres ancianos no dudaron en revelar sus verdaderas llamas. El hedor a sangre impregnaba el aire mientras batían desesperadamente sus alas de murciélago, intentando liberarse de las ataduras del poder espacial. ¡Rápido! ¡Sacude este espacio! Rugió uno de los ancianos con voz ronca. Los tres ancianos desataron simultáneamente su mayor poder, provocando una momentánea onda en la jaula espacial creada por Clarice. Aprovechando esta oportunidad, finalmente se liberaron de su control. ¡Maldita sea! Solo un poco más. Los tres ancianos jadearon de asombro, con la ropa empapada en sudor frío. Solo entonces sintieron el agudo dolor en la espalda. En la lucha, sus alas de murciélago habían sufrido daños de diversa gravedad. Dura como el acero. La figura de Clarice lucía excepcionalmente divina contra el telón de fondo de su armadura sagrada. Aunque solo llevaba la armadura sagrada de bronce de segunda generación, su mejora le otorgaba una ventaja absoluta en la batalla. Santa Dorada Géminis, Clarice. Los tres ancianos, recuperando la consciencia, rugieron y se abalanzaron sobre Clarice, sus garras rojo sangre desgarrando el aire con un silbido penetrante. Clarice entrecerró los ojos. En lugar de retroceder, contraatacó con decisión. Bajo su magistral manipulación del espacio, los tres ancianos se vieron rápidamente envueltos en una feroz batalla. El poder espacial es una habilidad de primer nivel en cualquier mundo. Bajo el control de Clarice, cada movimiento era como teletransportación, y sus ángulos de ataque eran increíblemente impredecibles. Un puñetazo directo podía impactar de lado. Una esquiva aparentemente hacia la izquierda podía ir seguida de una hacia la derecha. Los tres ancianos solo podían defenderse desesperadamente a dos implacables ataques, mientras sus heridas se multiplicaban. De no ser por las singulares y poderosas habilidades regenerativas de la vampira, habrían sucumbido hacía tiempo. Aún así, la continua pérdida de sangre empeoraba su estado. Sin duda, el resultado de esta batalla estaba predeterminado desde el principio. La victoria de Clarice era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, el campo de batalla de Ana se había transformado en un deslumbrante pero mortal mar de flores. Utilizando las habilidades de manipulación del elemento madera que le había otorgado Yefen, junto con su propio talento mutante, Ana abrió un camino de muerte en esta área. Rosas vibrantes florecían bajo la luz de la luna, cada pétalo rebosante de intención mortal. A diferencia de los otros dos campos de batalla, los tres ancianos vampiros aquí presentían el peligro de antemano. Revelaron sus verdaderas formas, flotando en el aire, observando con cautela el mar de flores que se extendía debajo. Esas imprudentes criaturas oscuras, en el momento en que se precipitaron al mar de flores, se transformaron en fertilizante. Su fuerza vital y su carne se convirtieron en alimento para el campo de flores, lo que a su vez aumentó el poder de Ana. Una intuición bastante aguda. Me pregunto si tu fuerza está a la altura de esta vigilancia. Ana estaba sentada tranquilamente en el borde de la azotea de un edificio, jugando con una rosa blanca pura en su mano. Santa Dorada de Piscis, Ana Marie. Los ojos de los tres ancianos eran increíblemente solemnes. Vieron claramente que cualquier criatura que se adentrara en aquel mar de flores vería su fuerza vital aniquilada al instante. Esta mujer era mucho más peligrosa de lo que habían imaginado.